Episodio 3. El poder que el Señor Oscuro no conoce, es la pólvora. En un vuelo desgarrador a lomos de Testrals, los estudiantes se dirigieron a Londres para infiltrarse en el Ministerio de Magia. Gracias al recuerdo de Ron de haber visitado el trabajo con su padre, encontraron la forma de entrar al ministerio a través de una puerta de entrada oculta en una cabina telefónica. En cuanto el grupo llegó a la planta principal del ministerio, Harry les dijo a todos que se detuvieran. Con suficiente espacio en el suelo, Harry se quitó su enorme bolsa vertical para armas. Arrodillándose en el suelo, tuvo que armarse para lo que venía. Su grupo de amigos rodeó a Harry, observando lo que hacía, ya que nunca habían visto armas, y mucho menos armas como esta. Ron había oído hablar de las armas, pero creía que eran grandes palos de madera con un cuerno redondo de metal que disparaban piezas metálicas redondas y rápidas. Su padre ya las había descrito, y para Ron, las armas no se parecían en nada a esto. Aunque sabía que debían funcionar de forma similar porque Harry no perdería el tiempo con algo estúpido o inútil en un momento como este. Neville se quedó sin palabras, pero Hermione sí. «Harry, ¿qué es eso?», preguntó con cautela. El arma era grande y negra, y 50 veces más aterradora que la pistola negra más pequeña que Harry había usado antes. No era tonta, pero tuvo que preguntar porque sentía que aquello no estaba sucediendo. Parecía imposible que Harry usara armas en lugar de magia. Harry equipó y ajustó un cinturón de recarga de cartuchos de escopeta de 4 cargas. Uno que contenía cartuchos de sobra para esa noche, a menos que Voldemort hubiera realizado recientemente una campaña de reclutamiento exitosa. Dado que Harry no era un mal tirador con la escopeta, podía permitirse fallar algunos disparos. Harry podría haber sentido un poco más cómodo con una pistola o un rifle, pero no quería arriesgarse. Con los escudos mágicos, necesitaba disparar. Su arma era una Benelli M4 que disparaba balas perforantes de calibre 12. Una bala casi excesiva, pero que debería neutralizar cualquier hechizo de escudo en un abrir y cerrar de ojos. Durante el verano, Harry se había entrenado para ser un tirador certero. La desventaja era que no había disparado su escopeta Benelli en varios meses, así que le preocupaba estar un poco oxidado. Mirando a Hermione, Harry respondió a su pregunta con una media sonrisa. «Esto es, Hermione, mi arma más grande y audaz. Es un Benelli M4, un clásico italiano, y algo que los mortífagos no se esperarán. Una pequeña advertencia. Será ruidoso y me moveré rápido. Escucha, porque quiero ser claro. Debes seguir la regla de oro de nunca ponerte delante de mí. La segunda regla es: cuando digo que te agaches, lo digo en serio». Desde que se convirtió en bruja, Hermione ha aprendido cada vez menos sobre el mundo Muggle. Sabía que existían las escopetas, pero desconocía lo grandes y aterradoras que eran. Era una niña protegida, criada por dentistas en Londres. Nunca había disparado un arma, y mucho menos había visto una en acción hasta hoy. La realidad era que las armas eran destructivas de una forma que casi superaba a la magia. Otra prueba de que el viaje a América transformó a Harry en una forma de pensar diferente. Harry se echó la escopeta al hombro, listo para disparar, tras usar la correa para atarla a su cuerpo. Harry fue astuto al no querer que ningún hechizo de desarme le arrebatara el arma de las manos. En teoría, no sabía si la correa podría contrarrestar un hechizo Expelliarmus. Para un evento como este, necesitaba contingencias que le dieran ventaja. Aún arrodillado en el suelo, Harry revisó todas sus armas, incluida su pistola, para asegurarse de tener una correctamente colocada en la recámara con el cargador lleno y listo para disparar. Con un tirón medio a la palanca de carga de la Benelli, se aseguró de que su escopeta estuviera cargada y lista para disparar. Una vez satisfecho, estaba listo para que comenzara la acción. Harry dejó la bolsa de armas, ahora vacía, en el suelo, tras vaciarla de todas las armas y municiones. Hermione había visto algunas películas de soldados muggles. A sus ojos, salvo por el traje, Harry parecía la viva imagen de un soldado de una película muggle. Las similitudes no terminaban ahí. Harry era un auténtico soldado que luchaba en una guerra al estilo muggle, mientras que los demás eran niños con palos que tenían la habilidad de hacer algo de magia. Cuando Harry se puso de pie, su amigo levantó la escopeta en una posición de tiro encorvada y compacta. Estaba listo para moverse y disparar. Ron no entendía qué había cambiado en Harry, pero ahora no parecía el momento de profundizar en ello. Si sobrevivieran a esta noche, tendrían que discutir el asunto más a fondo. Todo este año había sido tan diferente en cuanto a la actitud y personalidad de Harry que merecía un análisis profundo si lograban salir con vida de allí. Casi patrullando el ministerio, Harry levantó su escopeta.
Empezó a avanzar con sus amigos detrás, en la retaguardia. Mientras avanzaba, comprobó que las ventanas superiores estaban vacías en todo el atrio del ministerio. Harry se movió con rapidez y eficiencia hacia el ascensor. El único ascensor que, según su visión, descendía hacia su objetivo: encontrar la sala de profecías. De espaldas al ascensor, Harry actuaba como si una emboscada pudiera ocurrir en cualquier momento. Apuntando con su arma al pasillo, atraparía a cualquiera lo suficientemente estúpido como para atacarlos mientras esperaban el ascensor. Con la seguridad de su amigo como su principal prioridad en ese momento, Harry fue el último en entrar al ascensor. Mientras tanto, revisaba y despejaba cada resquicio para asegurarse de que no caerán en una trampa obvia. Para sus amigos, era evidente que Harry se había transformado metafóricamente en un gran tiburón blanco, lo que convertía a todos los demás en su presa. Una vez dentro y pulsado el botón del piso correcto, Harry decidió dar algunas órdenes a sus amigos. Tuve una visión en la sala de profecías. Había pasillos altos con estantes que llegaban hasta el techo con bolas de cristal. Así que, si están aquí, intentarán emboscarnos en la oscuridad. No tenemos más remedio que estar en el centro de la sala, pero todos deben vigilar su dirección. Intentarán atacarnos desde todos los ángulos, por lo que es esencial una buena comunicación conmigo. Lo más importante que pueden hacer por mí es protegerme y avisar de las posiciones enemigas. Dispara hechizos si es necesario, pero intenta que yo los acabe al final. No se anden con rodeos. Esta es la lucha de nuestras vidas. Ni lo piensen. Simplemente reaccionen. Recuerden lo que les enseñé y nos ocuparemos de las consecuencias cuando regresemos, con vida. Neville, Ron y Hermione sintieron más presión sobre sus hombros a medida que la gravedad de la situación se hacía evidente con demasiada rapidez. Era real, y cuando sonó el ascensor, anunciando que habían llegado al piso correcto, los tres amigos tuvieron que intentar superarlo. No querían engañar a Harry ni, peor aún, que alguien muriera. Al salir del ascensor, todos tuvieron que preparar sus varitas, atentos a cualquier posible amenaza. Harry abrió la puerta del salón de las profecías con suavidad. Sin emitir el menor sonido, entró rápidamente con la escopeta en alto, intentando aclarar lo que veía. No era mucho, ya que la sala de las profecías estaba muy oscura. Había luz proveniente de las profecías, pero los ojos de Harry tuvieron que adaptarse a la menor visibilidad. Intentaba observar y escuchar por si acaso. Movimiento. Lentamente pero con seguridad, Harry confirmó que no había nadie acechando en su línea de visión mientras todos avanzaban hacia las profundidades de la habitación. Tras pasar el verano aprendiendo del famoso John Wick, Harry trabajaba con eficiencia y una agudeza letal. Incluso ante una emboscada, Harry confiaba en sus posibilidades porque, al igual que John, nada se interpondría en su misión de salvar a Sirius y matar a Voldemort. Estos pobres mortífagos no sabrían qué les había pasado. Un efecto secundario positivo de ser un buscador. Harry también tenía reflejos asesinos, clave para encontrar y eliminar amenazas antes de que pudiera lanzar un hechizo. Sin nada hasta el momento, Harry no había oído sonidos ni señales de nadie más en la habitación. Sin embargo, sus sentidos, inculcados por su entrenamiento en Baba Yaga, le decían que no estaban solos. Harry vio que la situación era un punto muerto, así que se adelantó y les dijo a sus amigos que buscaran su profecía mientras él se encargaba de la seguridad. Con la velocidad y el alcance de su alcance, fue la decisión más acertada desde el punto de vista táctico. Tras un minuto de recorrer las Hermione encontró la profecía de Harry. Aquí está. Harry James Potter. Hasta el momento, no había señales evidentes de que hubiera otras personas en la habitación con ellos. Hermione se alegró de encontrar la profecía en los niveles inferiores de los estantes, en lugar de a 6 metros del suelo. La potente voz de Hermione alertó a todos los que se escondían de que habían encontrado lo que buscaban. Harry sabía que algo andaba mal. Primero porque Sirius no estaba allí, y segundo porque esto parecía demasiado fácil. Las pistas llevaban a cualquiera con un poco de cerebro a saber que era una trampa. El enemigo esperaba que él se llevara la profecía. Harry casi podía admirar la planificación y el engaño que les llevó a llegar a este momento. Voldemort lo había engañado, pero en realidad, Voldemort se había engañado a sí mismo. El bastardo con cara de serpiente no tenía ni idea de que este plan estaba a punto de fracasar estrepitosamente. Al repasar los escenarios y su plan de acción, Harry supo que debía activar la trampa para revelar las demás piezas del tablero. Lo mejor era hacer lo que querían, es decir, crearles una falsa sensación de seguridad. Bueno, ahí va. Harry susurró eso para sí mismo mientras comprobaba que el seguro de su escopeta estaba quitado.
El corazón le latía con fuerza con el último paso antes del metafórico salto del acantilado. A Harry todavía se le consideraba un novato experimentado en comparación con John Wick. Sin embargo, esta noche era diferente, pues el universo lo estaba poniendo a prueba. En el proceso, tendría que poner en práctica todo su entrenamiento. Su manejo de armas y manipulación debía ser natural, lo que debería haber requerido muchas más horas para emular plenamente a su mentor. Al nivel de Harry, con solo 3 meses del entrenamiento más duro imaginable, le habían dicho que era más hábil que algunos asesinos más experimentados. Aunque esos asesinos no habían sido entrenados por el famoso Coco, cada detalle había sido revisado en el atrio, pero Harry no podía permitirse un error en una situación tan desesperada, así que revisó 2 veces el seguro de la escopeta para su propia tranquilidad. Esta era la mayor prueba de Harry como asesino, un trabajo contra un número mayor de enemigos. Era un trabajo que John podría haber hecho dormido, pero para Harry, esto lo era todo, lo que significaba que debía estar preparado para cualquier cosa. Harry había completado un trabajo en solitario, pero fue casi 1 contra 1, no una emboscada como esta. Aprender de la famosa Baba Yaga se convirtió en Harry en su única oportunidad de salvación. Con una respiración profunda y tranquilizadora, Harry tomó la profecía del estante. El frío cristal en su mano era diferente del frío acero de su ar. Al tocarla, Harry oyó la voz de alguien hablando desde la nube de humo. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de quienes lo han desafiado 3 veces, nacido al morir el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y ambos morirán a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tendrá el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá al morir el 7º mes. Harry comprendió al instante lo importante que sería esto para Voldemort hace tantos años. Sin embargo, las molestias que se tomaron para conseguirlo esta noche parecían innecesarias. Harry, y cualquiera con un poco de cerebro, siempre supo que la decisión se reduciría a Voldemort o a él. Si todos lo sabían, ¿por qué es tan importante esta profecía? El hecho de tener que matar a Voldemort era algo que Harry había aceptado hacía muchos años, tras haberlo matado 2 veces. Esto solo lo consolidó, pues Harry sabía que no podía confiar en que Dumbledore lo hiciera por él. Todo por culpa de esta profecía, ninguno podía dejar vivir al otro. No hacía falta ser un genio para que Harry descubriera el secreto que ocultaba. Harry se sumía en sus pensamientos. Solo salió de ellos al sentir movimiento y oír pasos metálicos. Las suelas de cuero de los zapatos de los mortífagos al golpear el suelo enrejado lo delataban. Aunque intentaban disimularlo, los mortífagos eran torpes y no estaban entrenados para disimular sus movimientos. Harry podía disimular sus pasos, pero no le servía de nada si no contaba con el factor sorpresa. El mortífago más evidente llevaba una máscara de calavera oscura y caminaba con paso pesado. Lo hacían a propósito para desviar su atención del ataque que se desarrollaba a su alrededor. Harry presentó su plan infalible, que habría funcionado con las escuelas, pero no con Harry. Para Harry, aún contaba con una ventaja para la que nunca estarían preparados: la ingeniería Muggle. Sabiendo que lo estaban atrayendo hasta allí, Harry tuvo que seguirle el juego mientras minimizaba la evidente escopeta que tenía en las manos. Fingiendo ser un arma contundente, no estaba completamente preparada. Harry la bajó lo justo para que alguien sin experiencia asumiera que no era una amenaza. ¿Dónde está Sirius?, preguntó Harry, intentando poner miedo y rabia en su voz para vender su impulsividad y rabia infantil. ¿Sabes? Deberías aprender a distinguir entre los sueños y... El hombre sacó su varita de un bastón que le resultaba familiar antes de quitarse la máscara, revelando que era Lucius Malfoy, y la realidad. Viste lo que el Señor Oscuro quería que vieras. Ahora dame la profecía. Harry estaba casi eufórico de ver a Lucius allí porque, si fuera por él, todo el círculo íntimo de Voldemort debería estar allí. Todos juntos, como una gran y retorcida familia, para compartir la derrota de Voldemort y unirse a él en la muerte. Aunque Harry no lo dejó entrever, esta situación le salió bien. Era parte de su propio plan secreto. Con la mano izquierda sujetando la profecía, Harry la apuntó al suelo y amenazó: si te acercas más, la romperé. La mano derecha de Harry seguía en la empuñadura de la escopeta, y su dedo estaba listo para apretar el gatillo en cualquier momento. Harry estaba listo para disparar en cuanto la cosa se fuera a pique. Una vez más, Harry se interpretó a sí mismo como el niño tonto que sostenía algo valioso, no como el asesino entrenado que también empuñaba un arma letal. Aunque la mira era solo el principio, Harry también tenía una pistola de alto calibre lista para disparar.
Harry llevaba suficiente potencia de fuego para matar a todos en la habitación 10 veces. La pausa de 3 segundos, dolorosamente silenciosa, que siguió fue interrumpida por una risa psicótica que llenó la sala. Algo que puso los pelos de punta a todos, de sorpresa o puro terror. Harry tampoco se libró, pues la carcajada enloquecedora le hizo apretar la escopeta. No necesitó adivinar quién era la causa de esa risa. Si alguna historia que había oído sobre Bellatrix Lestrange era cierta, entonces ella era la mayor amenaza en ese momento. La recién revelada Bellatrix Lestrange salió de entre las sombras para unirse a la fiesta. Sabe cómo jugar. Pequeñito, bebé, Potter, se burló Bellatrix con una voz aguda de bebé que resultó exasperante, como mínimo. John le había enseñado a Harry a esforzarse al máximo por no matar mujeres, pero con alguien como Bellatrix, John le habría dicho que se asegurara de que la mataran como a los demás animales rabiosos. John, probablemente y con razón, habría intentado eliminarla primero debido a su reputación de malvada. Tras evaluar la amenaza, llegó a la conclusión de que esta era la forma más lógica de abordar el asunto. Si es lo que John haría, entonces debe ser la respuesta correcta, pensó Harry. A Harry, esta mujer le parecía más peligrosa y psicótica que cualquier otra que hubiera conocido en el Continental. Bellatrix estaba desquiciada de la forma más evidente y era, con diferencia, la mayor incógnita. Solo por las historias, tenía la mayor reputación entre todos los mortífagos sádicos del círculo de Voldemort. Neville, quien estaba casi seguro de este desenlace, no estaba preparado para encontrarse cara a cara con la mujer que arruinó su vida. Ella le robó su infancia, y para él, eso era imperdonable. Solo podía ver la encarnación del mal, la mujer que fue etiquetada como la mortífaga más sádica de la historia. Bellatrix Lestrange. La voz de Neville no temblaba, sino que estaba llena de desprecio. El miedo estaba en su cabeza, pero no en su voz, cuando presionó la varita con más fuerza. ¿Eres Neville Longbottom? ¿Cómo están mamá y papá? Se burló Bellatrix, con la esperanza de enfadar al chico. Claramente, sin mostrar remordimiento alguno por haber torturado a sus padres hasta la locura, para ella, todo esto era una carcajada, como quitarle un caramelo a un bebé. Neville replicó. Mejor, ahora van a ser vengados. Levantando su varita, Neville tenía la maldición asesina en los labios, listo para pronunciarla, pero Harry lo detuvo interviniendo. Harry sabía que Neville estaba planeando esta pelea. Era todo lo que Neville había deseado desde que empezó a entrenar en Ed, pero era su responsabilidad liderar este baile. No podía permitir que Neville hiciera un movimiento, lo que a su vez dispersaría a sus enemigos antes de que Harry pudiera dar el primer paso. Neville, déjame encargarme de esto. Lucius tomó la iniciativa para retomar la reunión. Dio un paso al frente y levantó las manos fingiendo paz. Ahora, tranquilicémonos todos. ¿De acuerdo? Solo queremos esa profecía, dijo Lucius señalando la profecía brillante. Mirando por cada pasillo, Ron y Hermione contaban con los enemigos, mientras Neville estaba demasiado concentrado en Bellatrix. Pero Harry logró mirar por el pasillo de Neville y vio a dos que venían en su dirección. Sin contar a Lucius y Bellatrix, parecía que estaban rodeados por 8 personas en total. Si bien era cierto, tenía suficientes cartuchos de escopeta para todos, pero eso no contaba si fallaba. Sin embargo, tenía muchos más en la cintura, pero recargar contra magos en ese momento frenético podría ser complicado. Las varitas no necesitaban recargarse, así que Harry tenía que ser rápido y letal sin errores. Lo que Harry necesitaba ahora era una distracción para que los emboscadores ganaran unos momentos extra que pudiera usar a su favor. Aún con ganas de seguir bromeando, Harry sabía que poco a poco los rodeaban. A su vez, Harry intentaba sacar a todos los mortífagos de sus oscuros rincones para que, como grupo, supieran contra quién luchaban. Habría sido un servicio atrapar a los atacantes en pasillos sin una vía de escape fácil. ¿Por qué Voldemort necesitaba que viniera de buscar esto personalmente? Mientras Harry hacía esa pregunta innecesaria, movía lentamente las manos y ponía a sus amigos en posición para que hicieran su trabajo. Un pequeño empujón a Neville le recordó y le hizo reenfocarse para revisar su punto ciego. Harry necesitaba un poco de apoyo para poder usar sus armas y habilidades de asesino sin ver su abrumador por la superioridad numérica. Bellatrix jadeó. ¿Te atreves a pronunciar su nombre? Luego alzó la voz y gritó. Maldito mestizo. Lucius volvió a intentar ser el político. No pasa nada. Es solo un chico curioso, ¿verdad? Las profecías solo pueden ser recuperadas por aquellos sobre quienes se hicieron. Lo cual es una suerte para ti, la verdad. ¿No te has preguntado siempre cuál era la razón de la conexión entre tú y el Señor Oscuro?
Mientras Lucius contaba su historia, los demás mortífagos empezaron a apretar el nudo, listos para atacar. ¿Por qué no pudo matarte cuando eras solo un bebé? ¿No quieres saber el secreto de tu cicatriz? Todas las respuestas están ahí, Potter, en tu mano. Solo tienes que dármela. Entonces podrás mostrártelo todo. Harry dejó que los mortífagos de todos lados dieran 2 pasos más, colocándolos a una distancia donde esquivar o bloquear los proyectiles de escopeta de acero era casi imposible. ¿La quieres? Me parece justo. Aquí tienes. Harry no entregó la profecía a la mano extendida de Lucius como éste quería. En cambio, Harry sujetó la bola de cristal como si fuera una pelota de béisbol o, mejor dicho, una granada. Con un lanzamiento con todas sus fuerzas, Harry clavó la frágil bola de cristal justo en el rostro desprevenido de Bellatrix Lestrange. Decir que la bruja oscura no esperaba este movimiento sucio era quedarse corto, ya que ni siquiera pudo levantar las manos para bloquearlo o atraparlo a tiempo. Bellatrix debería haberlo protegido o desviado con un hechizo, pero pareció llegar demasiado rápido a esa distancia. Bellatrix se vio obligada inesperadamente a recibir la bola de cristal directamente en la cara. El fuerte crujido del cristal al romperse no fue nada comparado con la sensación del cristal al hacerse añicos, clavándose en su rostro como cuchillos. El cristal roto le cortó la piel, incluidos los ojos, que no podía seguir la velocidad con la que la profecía se acercaba. Podría achacarse a la penumbra de la habitación o a sus pobres reflejos de combate, que no eran mágicos. Bellatrix estaba tan concentrada en su varita y en Longbottom que no esperaba que algo como la bola de cristal de la profecía se dirigiera a toda velocidad hacia su rostro. Sin embargo, la bruja oscura cayó al suelo, gritando de dolor inimaginable. Siendo justos, el cristal clavándose en los ojos haría que cualquiera reaccionara con los mismos gritos espeluznantes. Bellatrix intentó raspar el cristal de las heridas, pero eran demasiado profundas. El cristal también le impidió huir o defenderse. Desde las mejillas hasta los ojos, su rostro estaba destrozado en pedazos sangrientos. El dolor era tan intenso como cualquier crucio que hubiera sentido antes. Tenía tantas terminaciones nerviosas en el rostro que sentía como si el fuego infernal le quemara la cara destrozada. No podía concentrarse en nada más, ni siquiera en preparar una defensa. Eso, a su vez, la convertía en un blanco fácil si Harry lograba alcanzarla. En ese momento, ni siquiera podía escabullirse tras quedar cegada como un murciélago. Neville y los demás no esperaban que Harry hiciera un movimiento tan audaz para iniciar la batalla. Fue una jugada sucia, pero en este juego de vida o muerte, una maniobra turbia podría considerarse aceptable. El simple lanzamiento dejó a Bellatrix al suelo, gritando. Hubo un instante en el que todos los mortífagos de la sala quedaron en shock. Estaban completamente en shock al ver que Harry había derribado o eliminado a uno de los miembros más fuertes de su equipo. Harry aprovechó ese instante para alzar su escopeta y disparar 2 potentes ráfagas que perforaban los tímpanos por el pasillo a su izquierda, matando a los 2 mortífagos que avanzaban hacia Hermione. Explosiones sangrientas salían disparadas de las espaldas de los hombres de las capas oscuras, demostrando que las túnicas de tela, encantadas o no, no podían detener una bala de escopeta del calibre 12. Los 2 mortífagos que avanzaban no estaban preparados para la velocidad a la que una bala de acero de escopeta podía alcanzarlos. 1500 pies por segundo era la velocidad a la que la bala viajaba hacia su objetivo. Algo demasiado rápido para que la mayoría de los magos reaccionaran, a menos que ya tuvieran el escudo levantado antes de que Harry apretara el gatillo. Si los mortífagos hubieran tenido la suerte de colocar un escudo, la bala probablemente lo habría destruido en el peor de los casos. También existía la posibilidad de que atravesara el escudo mágico de todos los modos si el hechicero era demasiado débil. Esta fue la primera prueba de armas de fuego muggles modernas contra usuarios de magia en décadas. De alguna manera, si alguien lograba detener una bala, podría tener una pequeña oportunidad para contraatacar. Dejando todo eso de lado, Harry era joven y lo suficientemente rápido como para adaptarse si fuera necesario. Hermione se volvió con Harry mientras su amigo comenzaba a bailar con su pistola muggle. Una danza desconocida pero casi hermosa de muerte y destrucción. Harry se movía con gracia y destreza, como si ya lo hubiera hecho incontables veces. Demostrando que no estaba fingiendo. Harry no actuaba de forma un poco diferente, intentando ser genial o distante para impresionar a los demás. Desde principios de año, Harry ha sido una persona totalmente diferente. Esta noche, vieron al nuevo Harry por primera vez. Ahora era clarísimo que ya no era el Harry de antes que Hermione conoció.
Ron se movía y lanzaba hechizos, pero mentalmente estaba en la misma situación que los mortífagos. ¿Qué coño está pasando? Mientras lanzaba hechizos, Ron no entendía qué eran esos fuertes estallidos ni por qué le hacían zumbar los oídos con tanta eficacia. Harry tenía frío pero respondió a la angustia de su amigo. Estoy trabajando. Hermione estaba junto a Ron, lanzando hechizos, con pocas respuestas sobre qué era. Era una masacre perpetrada por mugles. Harry está usando armas para dispararles piezas de metal afiladas y rápidas. Parece que no hay defensa contra eso. Ron vio a magos oscuros caer muertos con agujeros en el pecho o con la cabeza explotando, haciendo que su hechizo aturdir pareciera insignificante en comparación. ¿Por qué hace tanto ruido? No puedo oírme pensar. Hermione siguió lanzando hechizos. Estamos un poco ocupados, Ronald. Todo puede tener respuesta si logramos sobrevivir a la noche. Para Hermione, el Harry Potter que tenía frente a ella era la persona más aterradora que jamás había conocido. De repente, se preguntó si este nuevo Harry sería suficiente para terminar esta guerra, como había prometido. Con cada segundo que pasaba, confiaba más en Harry y en su objetivo de terminar esta guerra esa noche. Hermione albergaba la profunda esperanza de que este pequeño acto de rebeldía bastaría para que su amiga saliera victoriosa esa noche. Protego, gritó Hermione, bloqueando un hechizo de Lucius dirigido a la espalda de Harry. Al ser desviado, Lucius huyó cobardemente entre la sombra de una niebla turbia. Harry y los demás se dieron cuenta de que los demás mortífagos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Moviéndose con rapidez y sin una pizca de piedad, Harry se movía con eficiencia. Harry no actuaba como el típico colegial que se esperaría dada su edad. En su lugar, Harry actuó como un soldado, curtido en diversas guerras y batallas. Disparaba a sus enemigos con agujeros del tamaño de un puño que les iban desde el pecho hasta la cabeza. Harry era la personificación de la carnicería brutal y sangrienta. Antes de que nadie más pudiera lanzar un hechizo, Harry gritó a sus amigos que se tiraran al suelo. ¡Abajo! Sus amigos son escuchando, dejando a Harry de pie, con vista a los otros dos pasillos, donde los enemigos corrieron rápidamente hacia él. Los mortífagos se dieron cuenta de que debían acortar la distancia si querían ganar la pelea. Sus hechizos eran más lentos que las balas, y eso les daba tiempo a los chicos para esquivarlos o desviarlos. Los mortífagos retiraron sus varitas para lanzar un hechizo destructivo con los labios ya en movimiento, listos para matar a niños esos. Algo que debería haber sido pan comido antes de que Harry Potter les cambie el juego. Todo su esfuerzo por cambiar de táctica no fue suficiente, ya que Harry era más rápido. A pesar de su nueva estrategia, Harry disparó rápidamente a los 4 mortífagos que se acercaban justo en el pecho con un bang, 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 bang. Los amigos de Harry estaban acurrucados en el suelo, intentando taparse los oídos para amortiguar las fuertes explosiones sobre ellos. Mientras sentían la lluvia de proyectiles calientes mientras Harry disparaba los cañones desde el hombro. Ron aún no entendía qué estaba pasando ni cómo Harry les estaba abriendo un agujero del tamaño de un puño en el pecho a todos, pero estaría eternamente agradecido de que Harry estuviera de su lado. Los adolescentes pronto se pusieron de pie, todavía un poco inestables y aturdidos por el zumbido de oídos, mientras miraban a su alrededor y veían a hombres adultos destrozados. La mayoría ni siquiera se movían porque estaban más muertos que muertos. Era imposible que la mayoría de estos mortífagos hubieran regresado con los milagros de los curanderos de élite y las pociones. Algunos incluso les faltaban extremidades y sangraban, con espasmos espeluznantes. Los mortífagos fueron fácilmente destruidos por el aparentemente milagroso bastón mugle en las manos de Harry. Algo que todos los amigos de Harry notaron y que ahora compartían un nuevo y gigantesco temor a estar en el lado equivocado de esa bestia. Mientras todos admiraban la escena sangrienta y caótica, Harry se acercó a Bellatrix, que aún se retorcía de dolor. Estaba derrotada. La temible Bellatrix Lestrange no podía salir de una bolsa de papel. En los pocos pasos que dio hacia su cuerpo derrotado, Harry tomó una hilera de 4 cartuchos de escopeta de su cinturón de munición para cargarlos en la escopeta de tubo. Cargar 4 cartuchos de escopeta en rápida sucesión era una habilidad difícil pero valiosa que John le impuso. Al bajar la vista, Harry se mostró más frío y casi tan distante como cualquiera podría estarlo dada la situación. Había una mujer retorciéndose y gimiendo de dolor, pero ni Harry ni Neville sintieron compasión por su situación. Harry miró a la poderosa y temible Bellatrix Lestrange con puro asco. No puedo decir que sea un placer conocerte. Solo puedo decir que te mereces esto. De hecho, te mereces algo peor, pero es tu día de suerte que esté trabajando en un reloj.
Considéralo como mi misericordia y te estoy humillando como el perro rabioso que eres. No te preocupes, porque no estarás separado de tu amo por mucho tiempo. Pronto se unirá a ti en el infierno. Espero que incluso tú puedas admitir que esto ha tardado mucho en llegar. Esto es por la familia de Neville y por todos los que han lastimado. Apuntando a la cabeza, Harry no intentaba hacerlo rápido por compasión. La contrapartida de una muerte rápida era que quería asegurarse de que estuviera muerta. Un disparo en la cabeza con una bala del calibre 12 no dejaría lugar a dudas. La malvada bruja conocida como Bellatrix Lestrange no se recuperaría jamás de esto. Nadie podría sobrevivir. Bueno, tal vez una persona sí, pero Harry pronto estaría poniendo una prueba a esa teoría de la inmortalidad. Estallado. Neville cayó de rodillas al ver a Harry desaparecer literalmente, con la mayor parte de la cabeza de Bellatrix de la mandíbula hacia arriba. Una nube de niebla roja y sangre reveló que la había decapitado. Neville sintió un alivio casi inmediato en lugar de lo que debería haber sido asco. Neville sintió como si finalmente hubiera soltado un suspiro que no sabía que había estado conteniendo durante los últimos 16 años. En realidad, sentí como si hubiera estado conteniendo ese aliento desde su primera visita a sus padres en coma a los 5 años. De niño, deseaba que la situación de sus padres mejorara, pero nunca lo hizo. Desde pequeño, tuvo que aceptar que se habían ido para siempre, mientras que Bellatrix Lestrange aún podía vivir. Es cierto que sufrió en Azkaban durante muchos años, pero luego escapó. Entonces sintió como si Bellatrix estuviera ahí fuera, casi burlándose de él. Sin embargo, ya no importaba porque la zorra, Bellatrix Lestrange, estaba realmente muerta. Neville tuvo suerte, además de alegría, de poder presenciar su brutal muerte con sus propios ojos. Neville se sintió libre. Nunca se había sentido tan libre en toda su vida. Era como si Harry hubiera aniquilado al monstruo maligno que atormentaba sus sueños. Neville ya no tenía por qué temerle a Bellatrix porque ella ya no podía lastimar a nadie. Este acto de bondad de Harry les traería paz a él y a su abuela tras los muchos años de trauma emocional que tuvieron que soportar. Por muy temible que Bellatrix pudiera haber sido, Harry la hizo parecer una novata. Parecía casi demasiado fácil la forma en que Harry incapacitó a Bellatrix antes de matarla definitivamente. Fue una maniobra turbia, sí, pero tuvo que ser una de las decisiones más inteligentes que alguien haya tomado en una situación como esta. Mirando a Harry desde el suelo, todos lo vieron realizar un último vistazo a la habitación. Con su escopeta lista, Harry buscó cualquier movimiento o figuras ocultas. Quizás alguien estaba, esperando la oportunidad de alcanzarlo con la guardia baja. Una vez que no hubo moros en la costa, Harry giró su arma para recargar la escopeta Benelli M4 con alimentación por tubo. Metiendo la mano en su chaqueta con un movimiento rápido del brazo, sacó más túbitos rojos que inmediatamente cargaron en el dispositivo explosivo. El mismo dispositivo mágico Muggle que acabó con Bellatrix Lestrange de una vez por todas. Todos los amigos de Harry observaban con asombro lo que ese artefacto Muggle era capaz de hacer. Harry estaba recargando, pero lo hizo mientras se dirigía hacia su siguiente objetivo. Harry era muy eficiente manipulando esta arma, demostrando una experiencia adquirida tras muchas horas de entrenamiento. Era algo que nadie allí podía explicar ni intentar comprender de dónde había adquirido Harry este conocimiento. Todos los amigos de Harry se preguntaban dónde había aprendido Harry las tácticas y los disparos muggles. Harry era tan diferente ahora, como si fuera una persona distinta de otro mundo. Era desconcertante, como mínimo, porque antes lo conocían de otra manera. Harry era conocido por ser un mago tímido y amable, pero frente a ellos se encontraba un asesino seguro y despiadado. Mientras todos estaban medio distraídos por su arrepentido cambio, Harry se dirigió rápidamente hacia la puerta opuesta a la que habían entrado, pensando que era la mejor salida. Harry no vio a ningún mortífago viniendo por allí, así que debía ser la opción más segura. Harry razonó que tal vez hubiera mortífagos esperando para emboscarlos fuera de su entrada original. Harry tenía que mantener a sus amigos en movimiento, incluso si no sabía dónde conduciría la misteriosa puerta. A veces era mejor adentrarse en lo desconocido que luchar contra el pasado. Tenemos que movernos. Los seguiré para que no nos sorprendan por detrás. En la habitación de al lado, busquen refugio si ven a alguien esperándonos. Asegúrense de avisar la ubicación del enemigo y agacharse para que no los golpee. Recuerden mantener los escudos en alto. Para cuando gritó la orden, ya había terminado de recargar. Tras su rutina de recarga, Harry retiró la palanca de carga de la escopeta para comprobar que tenía una bala correctamente en la recámara. Harry también contaba sus disparos como John le había enseñado.
Era una cuerda floja comprobar siempre su equipo y mantener al máximo su conocimiento de la situación. Ser perfeccionista tenía un precio, pero haría la recompensa aún más dulce. Con sus comprobaciones hechas, Harry levantó el arma, atento a Lucius, que bien podría seguir volando. Harry tenía el arma en alto y estaba listo para volar al rubio imbécil por los aires. Harry rápidamente cerró la marcha para sus amigos, quienes encontraron la puerta de la habitación en penumbra. Un error porque Harry no prestó suficiente atención. Cuando sus amigos encontraron la puerta, la atravesaron sin percatarse de que había una caída arrepentida. Harry caminaba hacia atrás cuando la descubrió, igual que ellos. Tras caer más de 20 metros, todos creyeron que la caída los mataría hasta que se detuvieron a 2 o 3 centímetros del suelo. Al caer al suelo de tierra, Harry rodó hacia un lado y quedó de rodillas. Desde allí, Harry se colocó rápidamente en posición de tiro. La mantuvo un segundo para observar la zona antes de ir a ayudar a sus amigos. De pie en un instante, Harry intentó ayudarles a levantarse para que pudieran seguir avanzando y salir de allí. El único problema era que oía voces. Voces que no eran las de sus amigos. Un momento de debilidad lo atacó, bajó la guardia y miró hacia el gigantesco arco de piedra de la habitación. El arco tenía un velo blanco y fantasmal, y voces gritaban desde el otro lado. ¿Qué dicen? Hermione se puso de pie, ayudando a Ron a hacer lo mismo, cuando vio a Harry caminar hacia el ominoso arco de la habitación. No oímos a nadie decir nada, Harry. Antes de que Harry pudiera preguntar más, sintió una multitud de hechizos desarmadores que lo golpeaban a la vez. La reacción fue casi violenta, pues la escopeta que Harry tenía en las manos salió volando de su alcance. Incluso rompió la correa que la sujetaba a su cuerpo. Algo que creía imposible porque estaba sujeta alrededor de su pecho. Una nueva revelación fue que los múltiples hechizos desarmadores, en conjunto, tenían la potencia suficiente para desarmarlo finalmente con eficacia. Con las manos vacías, Harry esperaba pacientemente. La ventaja era que ya sabía que no lo matarían, aunque probablemente deberían hacerlo mientras tuvieran la oportunidad. Fue casi una suerte que Harry Voldemort ordenara a sus seguidores que no lo mataran. Esto le dio a Harry una enorme ventaja, lo que le permitió manipular a los mortífagos como marionetas esperando su oportunidad. Sin que ellos lo supieran, Harry aún conservaba su pistola, el as bajo la manga, del que estos idiotas no tenían ni idea. Dejando a un lado la situación, Harry seguía dispuesto a ser paciente, con la esperanza de poder contener su contraataque hasta ver a todos sus enemigos salir a la luz. Fue una decisión acertada, ya que su grupo de amigos fue alcanzado por un enjambre de nubes oscuras en un torbellino de caos. Harry se dio cuenta de que se trataba de una táctica rutinaria de los mortífagos para asustar y confundir a las víctimas. Tras unos 20 segundos de que Harry y sus amigos se encogieron en el suelo, la oscura tormenta de nubes amainó. Ahora solo estaba Harry en la gran roca con las manos vacías, dando a sus enemigos la falsa ilusión de que estaba indefenso. Al mirar hacia arriba y alrededor de la habitación, Harry vio que sus amigos estaban siendo retenidos a punta de varita. Contó a los enemigos y ya calculaba cómo tendría que disparar para darles en la cabeza sin dispararles también a sus amigos. Estas ventanas de tiro eran probablemente las más difíciles y arriesgadas a las que se había enfrentado jamás. Las varitas presionadas contra la garganta de su amigo obligaron a un cambio, dificultando un poco la siguiente parte de su plan. Harry no estaba preparado para este escenario, pero estaba considerando todas las posibilidades. Durante su entrenamiento, John había impartido lecciones sobre rescate de rehenes, así como sobre cómo disparar a una persona para que no se moviera ni un segundo después de apretar el gatillo. Sin su escopeta, Harry aún tenía su pistola, lo que podría haber sido un golpe de suerte. Su manejo de la pistola era más rápido y tenía mayor precisión en estos espacios más estrechos. Harry también contaba con el factor sorpresa, ya que los mortífagos desconocían que existían más de un tipo de arma. Solo conocían los viejos y voluminosos mosquetes de hombro y ahora su enorme y aterradora escopeta. Tras la desastrosa primera emboscada fallida, Lucius pidió refuerzos. Con suficientes mortífagos acudiendo en su ayuda, Lucius podría tomar como rehenes a los amigos de Harry. Les daría una forma de desmoralizar a Potter matando a sus amigos y, al mismo tiempo, capturarlo para el Señor Tenebroso. De ninguna manera iban a dejar que, los mocosos viven, sin importar el trato pactado. Puede que los mortífagos piensen como asesinos despiadados, pero también Harry, quien sabía que su complejo de superioridad de sangre pura sería su perdición. Harry armó de valor y se armó de valor, recordándose a sí mismo que estos eran mortífagos de la misma carne y sangre que todos los demás.
El único lenguaje que entendían era el de la muerte. Con estos monstruos era imposible razonar, así que sabía que no había forma de dejar ir a sus amigos sin peligro. Cualquier trato que le ofrecieran era una mentira. Aún fingiendo estar desarmado, Harry tenía las manos en alto, pero en ángulo, listo para sacar su Kimber 1911 negra cuando llegara el momento. En las rocas que rodeaban el arco, otros mortífagos creían tener la ventaja, pero Harry se sentía muy seguro de su velocidad y precisión al desenfundar. Ni siquiera 4-1 era la ventaja abrumadora que creían. Al final de su entrenamiento, Harry descubrió que su tiempo de desenfunde era solo de unos milisegundos menor que el del famoso John Wick. En esta situación, con su pistola, debería haber podido disparar fácilmente a la cabeza de los 3 mortífagos que retenían a sus amigos como rehenes antes de encargarse del resto de los refuerzos. Después de eso, Harry seguía planeando tener la mirada fija en Lucius momentáneamente. Harry quería intentar guardar a ese capullo para el final si podía. Su lado vengativo quería saborear la muerte del Malfoy mayor como la guinda de esta emboscada fallida. Luchar como un mugle, patético. Has renunciado a luchar como un mago para usar métodos mugles porque sabes que has perdido. Al destruir la profecía, ahora surge la pregunta de por qué no deberíamos matarlos a todos ahora mismo. Lucius estaba fanfarroneando para complacer a sus compatriotas, quienes se burlaban de su supuesta superioridad. Harry no mostró ninguna emoción. En cambio, intentó controlar su respiración y bajar el ritmo cardíaco, listo para desatar el infierno. Llegaría en el instante en que Lucius y el resto de los marginados de Azkaban bajaran la guardia. Harry intentó no sonreír, pero sí puso un tono serio en su voz. Dices mugle como si fuera algo malo. Es ridículo que intenta actuar como si fuera superior a los mugles cuando mate a Bellatrix Lestrange con métodos mugles. Fue tan fácil, lo mismo con tus otros amigos, que murieron antes de que pudieras pestañear. Creo que es una decisión audaz de tu parte actuar con tanta seguridad, y siendo honestos, todavía tengo mi varita. No he renunciado a ser mago, pero sé cuándo y cómo usar las herramientas que tengo. Lucius apretaba los dientes de rabia ante la escasa respuesta de miedo que recibió ante sus amenazas. Fracciones de segundo antes de que pudiera estallar y poner fin a esto sacando su varita del bastón, nubes brillantes de luz blanca comenzaron a llenar y volar por la habitación. Antes de que Lucius se diera cuenta, los refuerzos del bando de Potter los habían atacado. Harry no esperaba los refuerzos repentinos de la Orden del Fénix, pero los aprovecharía. Ver a Sirius desfilar junto a él fue la oportunidad que necesitaba. Metiendo la mano dentro de la chaqueta, Harry sacó su pistola Kimber 1911 negra azabache de la pistolera derecha. Con sus objetivos ya preparados, Harry puso ambas manos sobre el arma y se impulsó en una postura de tiro adecuada. Al localizar a su objetivo, presionó el gatillo, disparando la bala al cráneo del hombre que sujetaba a Hermione a punta de varita. Hubo un destello de arrepentimiento, y como la bala se movía más rápido de lo que un hechizo podía hacerlo, el hombre no tuvo tiempo de lanzar un hechizo para defenderse o matar a su rehén. El golpe y la caída de un cuerpo al impactar contra el suelo hicieron que los demás mortífagos, probablemente asustados, soltaran a sus rehenes mientras intentaban huir para salvarse. Los mortífagos restantes supieron que, de repente, estaban fuera de lugar. De hecho, inmediato todo lo posible para evitar la presión adicional de los disparos. Con la llegada de los miembros de la Orden para salvar el día, esta era una señal clara de que los mortífagos estaban a punto de perder. Sirius se había unido a la pelea, pero no esperaba que Harry la tuviera bajo control como él. Solo quedaban unos pocos mortífagos errantes, y Harry ya había matado a uno delante de él. Ponte detrás de mí, cachorro, ordenó Sirius, aún con la esperanza de proteger a Harry mientras lidiaba con Lucius. La serpiente rubia seguía siendo un duelista peligroso. Sirius, impulsado por sus instintos familiares, pensó que el cretino rubio era demasiado para Harry. Harry no discutió y se colocó detrás de Sirius, pero solo para mirar hacia arriba y disparar un par de veces a las oscuras nubes de niebla que rodeaban la habitación. Intentando eliminar todas las amenazas posibles mientras tenga tiempo. Con los mortífagos volando a tal velocidad, Harry necesitó toda su habilidad y un poco de suerte para dispararle a uno en pleno vuelo. El estruendo ensordecedor fue seguido por un peso muerto que se estrelló contra el suelo con un golpe sordo. Si la bala no lo mató, el repugnante crujido de la caída lo hizo. Un objetivo veloz fue encontrado para poner a prueba a Harry, lo que resultó ser más difícil de lo que pensaba. Harry gastó fácilmente todas las balas de su cargador de 7 balas para matar a una sola persona. Cuando la corredera se bloqueó, Harry se movió rápido.
Presionando el botón de expulsión del cargador, Harry sacó el cargador vacío a su derecha antes de medir uno nuevo de su cinturón de munición. John tenía razón otra vez. Harry recordó lo mucho que John le había insistido para que usara una 9 milímetros. Eso me daría más balas, pero tendría más probabilidades de ser detenido por escudos mágicos. Ahora mismo, me quedo con las balas extra. Sirius saltó ante los fuertes estallidos a sus espaldas, pero se mantuvo concentrado, lanzando hechizos a Lucius mientras intentaba defenderse de los que le devolvían. Con un movimiento de muñeca, lanzó un aturdidor, que fue rechazado sin causar daño mientras Lucius lanzaba maldiciones cortantes y sangrientas. Modi vio con regocijo cómo los mortífagos que perseguían caían muertos al suelo. El Auror quiso buscar respuestas a su mala suerte, pero en lugar de eso decidió centrarse en ayudar a Tonks contra el mago oscuro que perseguía. Harry había metido un cargador nuevo en su pistola al girarse para encarar a Lucius, saliendo de detrás de Sirius. Listo para tomar el control de la pelea, Harry comenzó a dispararle una y otra vez a Lucius, quien parecía capaz de protegerse lo suficiente como para sobrevivir más tiempo del que Harry creía posible. Al menos durante las 3 primeras balas que impactaron en el escudo. Con la cuarta bala, el escudo de Lucius se hizo añicos, haciendo caer de espaldas. Sirius asestó un hechizo desarmador al derribado Lucius antes de que el rubio cretino pudiera lanzar una maldición asesina. Ese fue el último clavo en el ataque de la mano derecha de Voldemort. Al menos lo habría sido si Harry no hubiera recargado y enfundado su pistola. El siguiente paso fue sacar su varita para recuperar la escopeta desarmada. Acción. Con la mira telescópica de vuelta en sus manos, Harry guardó su varita en el bolsillo interior del pecho de su traje antes de levantar el arma. Llevo esperando hacer esto desde segundo año, cuando casi matas a mis amigos con ese diario poseído. Sirius seguía un poco perdido ante este arrepentido cambio en Harry. Lo que resultó ser un verano en el que no pude localizarlo lo había transformado de una forma que no podía imaginar. Minutos antes de que partiera el expreso de Hogwarts, Harry regresó a King's Cross. Su ahijado apareció con un hombre extraño vestido con un traje mugle nuevo, actuando como si nada hubiera pasado. Su breve reencuentro no le había dado tiempo a Sirius para evaluar con precisión el cambio en su ahijado. Lo que hubiera sucedido durante el misterioso verano convirtió a Harry en un asesino. Algo que Sirius no podía comprender. Cuando tuvieron un rato a solas durante las vacaciones de Navidad, Harry seguía estando algo reservado con sus respuestas. Seguía siendo Harry, pero de una forma notable. A Sirius le dolía que su ahijado le ocultara un secreto tan grande a la única persona en la que se suponía que debía confiar. Al principio, el travieso cambio fue suficiente para poner nervioso a Sirius. Ingenuamente, pensó que cualquier cambio externo podría estar relacionado con la muerte de Cedric. Algo así podía, comprensiblemente, pasarle la factura a alguien. Sirius se había equivocado mucho. Algo más había sucedido, pero no destrozó a Harry. Lo transformó para siempre en algo que Sirius no había podido identificar hasta ahora. Cuando Voldemort regresó de entre los muertos, Harry probablemente estaba desmoralizado y triste, pero el viaje sorpresa a América tuvo el efecto más profundo. Una teoría que se volvió demasiado real porque Harry claramente había sido instruido por alguien. Una persona específica con un conjunto particular de habilidades. Alguien claramente peligroso le prometió a Harry un poder que venía con todas esas habilidades. Habiendo estado rodeado de aurores y asesinos antes, Sirius seguía desconcertado al ver lo eficiente y aterrador que era Harry. Su ahijado era un maldito estudiante de 5º año, pero también alguien que eliminaba a asesinos de mediana edad con facilidad. Antes de que Sirius pudiera gritarle a Harry que esperara un segundo para, con suerte, evitarle la culpa de matar a otra persona, ya era demasiado tarde. Estallado. Sirius levantó la mano para intentar detener a su ahijado, pero Harry no pudo ser persuadido. Su ahijado era un hombre con una misión. Con solo apretar el gatillo, Harry Potter acabó con Lucius Malfoy. El objeto grande, oscuro y aterrador que sostenía su ahijado había dejado un agujero del tamaño de un puño en el pecho de Malfoy, donde estaría su corazón. Cachorro, ¿qué fue eso? Este tipo de momentos eran de los que Sirius quería proteger a su ahijado. Sirius habría preferido hacer el trabajo sucio él mismo para intentar salvar el alma de Harry, el peso y la culpa de quitarle la vida. Harry se giró hacia su padrino, pero al mismo tiempo, estaba recargando su escopeta. Para algunos, podría parecer que la pelea había terminado y que habían ganado. Esa suposición era errónea, por el simple hecho de que la cicatriz de Harry ardía, lo que le informaba de que Voldemort estaba cerca.
Demasiado cerca para su tranquilidad, esta batalla estaba lejos de terminar. Centrándose en su padrino, el lenguaje corporal de Harry indicaba que nadie lo detendría. Harry iba a poner fin a esto, a su manera, sin importar lo que pensaran los demás. Sirius, voy a acabar con esto, esta noche. Nadie más que yo está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Durante el último año, todos, incluido Dumbledore, han estado esperando que Voldemort gane poder, pero ya no. Voy a poner fin a esto. Escuché la profecía, así es como siempre tuvo que ser. Por eso murieron mis padres. Porque quería llegar a mí, porque soy el único que puede detenerlo. Lo siento, pero estoy cansado de correr y esconderme. Esto termina esta noche. Esta es mi lucha, y nadie se interpondrá en mi camino. Sirius sintió que se le rompía el corazón por su ahijado, que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Lo único que notó fue que Harry llevaba traje. Lo hacía parecer un adulto, pero en realidad seguía siendo un niño. Un estudiante de quinto año que aún no tenía barba. Su ahijado debería haber tenido tiempo para ser un niño normal, pero en cambio, fue alguien a quien le arrebataron toda su infancia e inocencia. No, no es solo tu lucha. Estamos aquí ahora. Es nuestra responsabilidad como adultos. No estás listo. Vinimos a salvarte y llevarte a casa sano y salvo. Esto no debería recaer sobre tus hombros, cachorro. Déjanos ayudarte. Harry negó con la cabeza. Rescata a mis amigos, pero lo siento, tengo que hacer esto solo. No puedo permitir que te interpongas en mi camino. No puedo huir cuando estoy tan cerca del final. No cuando puedo ver la luz al final del túnel. Esta noche aniquilamos a su círculo íntimo. Nunca volverá a ser tan vulnerable. No podemos darle la oportunidad de escaparse, esconderse y reagruparse. Sin decirle una palabra más, Harry se giró en el acto y echó a correr por el único pasillo que salía de la Cámara de la Muerte. Al oír a su padrino llamarlo y gritarle que volviera, Harry no se detuvo. Corrió tan rápido como le permitieron las piernas antes de cerrar la puerta al salir, con un hechizo especial que obligaba a cualquiera que intentara seguirlo a tomar el camino más largo. Gracias, Hermione. Con suerte, este hechizo para sellar la puerta le daría a Harry el tiempo suficiente para acabar con esto de una vez por todas. Al entrar al atrio del ministerio por segunda vez esta noche, Harry no necesitaba sus ojos para saber que Voldemort estaba escondido por allí. La cabeza de Harry, en llamas, giraba, agudizando sus sentidos, intentando estar al tanto de todo. La conciencia situacional era clave. John le había enseñado una información similar mientras percibía cuando lo observaban o lo seguían. Esto culmina con la preparación de Harry para atacar con fiereza en cuanto la amenaza se revela. Canalizando la energía y las lecciones de su mentor, Harry se convirtió en la mejor imitación posible de Baba Yaga. Voldemort, por supuesto, se escondía, pero la serpiente supo al instante que algo andaba mal. Ninguno de sus seguidores escapó ni condujo a Potter a su trampa. En cambio, Potter acudió voluntariamente y con un dispositivo que nunca había visto. Sin saber cómo abordar este cambio de aviones, Voldemort decidió que lo mejor era intentar matar a Harry Potter de una vez por todas. Lanzando un hechizo mortal, reveló su escondite y envió una serpiente gigante de fuego demonio directamente hacia Harry Potter. Podría haber lanzado una maldición asesina, pero el chico pudo esquivarla. Una serpiente gigante de fuego tenía más posibilidades de envolverlo por completo en llamas letales. Sorpresivamente, Harry vio y oyó a la serpiente petarda salir por encima de su hombro izquierdo. El hechizo, lanzado desde un punto oculto cerca de la fuente, se dirige directamente hacia él. Harry sabía que era un mal comienzo para la pelea. Lo bueno era que Voldemort acababa de usar la única ventaja que tenía, sorpresa. Con la amenaza de la sorpresa desaparecida, Harry solo tenía que sobrevivir lo suficiente para que Voldemort se arrepintiera de su plan para traerlo hasta allí. Me sorprende que no usara una maldición asesina, pero debo reconocer su originalidad. Nunca hubiera imaginado que una serpiente de fuego gigante y rimbombante fuera su primer movimiento. Con un giro táctico del último minuto, Harry dejó caer la escopeta que llevaba en las manos, pero como estaba sujeta a su correa, se fue con él. Harry tuvo que sacar su varita, sabiendo que la necesitaría, ya que un arma no podía con una serpiente de fuego mágica. Rodando, Harry usó su varita de acebo para alejar a la serpiente de fuego a un lado. La serpiente de fuego salió disparada y se estrelló contra el lado derecho de la pared bordeada de chimeneas. En cuanto Harry desterró a la serpiente, se puso de pie, guardó la varita y volvió a tener la escopeta en las manos. «¡Qué mono!», dijo Harry en tono burlón, esperando que el comentario desdeñoso irritara de Voldemort.
Voldemort se burló de Harry, mientras ambos se evaluaban. Siento que algo es diferente en ti. Durante el verano, no pude mirar dentro de tu cabeza porque parecía estar fuera de mi alcance. Luego, al retomarlo, lograste romper la conexión antes de que pudiera afianzarme y convertir tus sueños en pesadillas. Esa fue la primera pista que percibí, lo que cambió algo dentro de ti. Esa fue mi única explicación. Algo tuvo que haber cambiado porque mi control sobre tu mente se ha desvanecido. Solo podía ver errores, lo que dificultaba encontrar una debilidad que explotar. Necesité toda mi fuerza considerable para impulsar la visión y atraerte aquí. Ninguno se movió, permanecieron unidos, esperando. A Voldemort no le importó continuar su discurso, pensando que estaba infundiendo miedo en Harry, pero en realidad, fue fácil desestimarlo. Siento que la muerte empieza a dejarte huella. La emoción adictiva que sientes al quitar una vida es exactamente lo que siento. Llamé a mis seguidores mortífagos porque somos adictos a esa sensación. La sensación de dar el regalo de la muerte nos llena como una comida abundante. ¿No hay amores? Nos entendemos como solo almas gemelas pueden. De maneras que nadie más podría haber imaginado. Me duele que, por mucho que me encantaría tomarte bajo mi protección para enseñarte a alimentar tus impulsos, lamentablemente, este debe ser el final. Tiene sentido la emoción de matar por última vez. Espero que hayas saboreado quitar tu última vida. Harry tuvo que contener la sonrisa burlona porque todo y cada momento de su vida convergía en ese instante como el filo de una navaja. Todo se redujo a esto. La sensación eléctrica en el aire agudizó los sentidos de Harry a un nivel inimaginable. Su adrenalina subía, más que la primera vez que pisó el campo de Quidditch para su primer partido. Era casi como si hubiera perdido la visión de túnel si no hubiera eliminado por completo ese miedo durante el verano. Los ojos de Harry estaban abiertos como platos, captando cada sutil movimiento, desde las manos de Voldemort hasta sus gestos. La respuesta de Harry buscaba molestar y meterle en la cabeza de Voldemort. Disfruté matando a todos tus seguidores, pero eres tú quien ha tomado tu última vida, y ha vivido tu último día. Todo se reduce a esto. Ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva, ¿verdad? Con un dedo en el gatillo de su escopeta Benelli, a Harry solo le quedó una última palabra. Hagámoslo. Lo dijo con una mirada solemne, listo para la pelea de su vida. En su interior, Harry disfrutaba secretamente alto porque, ganara o perdiera, todo finalmente terminaría esa noche. Su libertad era la luz al final del túnel. Voldemort no respondió, pero hizo un gesto para lanzarle una maldición asesina a Harry, pero fue rechazado por un destello brillante y una fuerte explosión. Algo que abrió mucho los ojos de Voldemort. La fracción de segundo antes del destello del cañón le impidió ver a Harry. Estallido. 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 Harry lanzó 4 cartuchos de balas del calibre 12 hacia Voldemort, quien fue lo suficientemente astuto como para no protegerse solo con magia. Con astucia, el bastardo con aspecto de serpiente levantó y transfiguró las gruesas baldosas de piedra del suelo para bloquear las balas de acero sólido. Por primera vez, Voldemort sintió algo de miedo. La ferocidad de estos ataques mugles era demasiado rápida y potente como para que pudiera mantener el equilibrio. Parecía que tenía que estar alerta para esquivarlos o contraatacar. Solo gracias a su rapidez serpenteante pudo reaccionar a tiempo ante este impactante acontecimiento. Fuera lo que fuese que Potter tuviera en sus manos, mugle o no, era muy poderoso. Podía sentir las ondas de choque impactar su escudo transfigurado, desgastándolo lentamente. Sus oídos también empezaron a zumbar en señal de protesta. Desacostumbrado a sonidos tan fuertes, Voldemort tuvo que tener mucho cuidado de no desarmar o matar a Potter rápidamente. Voldemort había querido que la muerte de Potter fuese lenta. Quizás tendría que cambiar de aviones si quería salir ileso. Oculto tras una cubierta, la mente de Voldemort corría, intentando pensar en hechizos que le dieran ventaja. Hechizos que le permitieron ganar tiempo o matar al maldito huérfano de una vez por todas. Harry se tomó un momento con Voldemort, escondido tras una cubierta, mientras intentaba recargar rápidamente su escopeta medio vacía. Cargando 4 cartuchos de su cinturón de munición, Harry agarró 4 de ellos para introducirlos en el tubo de la escopeta. Una vez que Harry la tuvo llena y lista para disparar, la levantó, apretándola contra su hombro, lista para reanudar la pelea. Fue en ese tenso momento que una chimenea flu cobró vida y escupió a Dumbledore. Alguien tan parecido a Voldemort no esperaba el nivel de caos que encontró. Dumbledore, por supuesto, conocía el concepto de las armas mugles. Sin embargo, no esperaba que Harry tuviera una ni que la usara contra Voldemort.
Apóyate, Harry, dijo Dumbledore, intentando tomar las riendas de la pelea. Harry se negó a obedecer la orden. Durante el verano, Harry aprendió más sobre tácticas de batalla de alguien que sabía muchísimo más que Dumbledore. John podía ser más joven que Dumbledore, pero sabía muchísimo más sobre cómo matar y también sobrevivir. Así que, cuando la ventaja era de 2 contra 1, nunca detenías tu ataque para depender solo de una persona. Una fuerza combinada y abrumadora siempre era mejor. En resumen, Harry planeaba quedarse donde estaba plantado a esperar a que Voldemort asomara la cabeza por su escudo de baldosas de piedra. Estoy bien, señor. Ya no dejo que la gente luche por mí. Lo tengo todo bajo control, dijo Harry, intentando transmitir que no iba a huir. Voldemort oyó hablar con Dumbledore y vio que la noche se le escapaba. Si quería ganar, tenía que actuar e intentar luchar juntos contra Dumbledore y Potter. La clave era sacar a Dumbledore primero mientras bloqueaba a Harry hasta que se quedara sin munición. Voldemort no sabía muchas armas, pero sabía que no podía seguir disparando eternamente. Los muggles no eran tan listos. Harry tenía la mira de hierro de su escopeta apuntando justo donde Voldemort habría asomado la cabeza. Justo cuando estaba a punto de tener al bastardo serpiente en la mira, un empujón mágico lo lanzó por el suelo resbaladizo. Debido al empujón, Harry sintió como si resbalara sobre hielo, pues en realidad era un suelo de baldosas pulidas. La rabia que Harry sintió al ver a Dumbledore atacándolo cuando casi le disparaba era suficiente para hacerle perder su compostura profesional. John intentó enseñarle a ser estoico profesional en una pelea, así que Harry intentaba contener su ira. Si sobrevivía, desahogaría su ira por lo que acababa de ocurrir. Tras ponerse de pie tras el empujón mágico, Harry pudo adelantarse al duelo entre Voldemort y Dumbledore. Dumbledore y Voldemort se enfrentaron y un rayo mágico los atacaron mientras luchaban por el dominio. El estancamiento provocó que se dispararan rayos alrededor del atrio. Voldemort pronto intentó desviar el efecto e intentó golpear a Harry con algunos rayos perdidos. Fue tan arrepentido y potencialmente peligroso que Harry tuvo que soltar la escopeta. Por suerte, aún la tenía sujeta por la correa al pecho, lo que le dio a Harry una mano libre para sacar su varita y defenderse de los rayos. Protego. Dumbledore quiso acercarse a Harry para defenderlo, pero vio que lo hacía bien por sí solo. Esto frustró claramente a Voldemort, quien apartó la vista de Dumbledore para intentar atacar a Harry antes de que pudiera volver a levantar su ar. Esta era la oportunidad que Dumbledore necesitaba. Con un movimiento de varita, el anciano envió una ola de agua desde la fuente del atrio que rodeó a Voldemort. Con magia más concentrada y sostenida, Dumbledore pudo usar toda el agua de la fuente para mantener a Tom en una prisión de agua. Harry se emocionó al ver a Voldemort atrapado y convertido en el blanco perfecto. Envainó su varita y levantó su escopeta Benelli M4, listo para descargar hasta el último cartucho en la bola de agua suspendida. Planeaba convertir al follador de serpientes en queso suizo. Con el rabillo del ojo, Dumbledore vio que Harry pretendía matar a Voldemort. No. Dumbledore dejó de concentrarse en Tom y se concentró en Harry. Con un hechizo, transformó el arma en las manos de Harry en incontables y diminutos granos de arena. La pérdida de su preciada y dotada mirada enfureció a Harry, pero no tanto como el hecho de que Dumbledore soltara de Voldemort. Fue una estupidez desviar la atención de un enemigo tan peligroso. Sentir que su arma se le escapaba entre los dedos en forma de arena lo enfureció. Harry sintió que lo atacaban por ambos lados. Cuando la prisión de agua cayó al suelo y explotó, Voldemort se puso de pie rápidamente. Como era de esperar, una vez más, los dos magos se enfrentaron. Harry fingió sacar su varita, listo para defenderse, pero en su cabeza, esperaba. Harry tenía la varita en la mano izquierda porque aún conservaba su como bajo la manga. La pistola. Harry solo la sacaría en cuanto estuviera seguro de que ganaría la batalla. Su plan requería un poco de actuación para asegurarse de no retrasar a nadie. Sobre todo a Dumbledore, que parecía tener la mirada puesta en las armas muggles. En el atrio del ministerio, la batalla mágica del siglo estaba en pleno apogeo. Los dos magos experimentados se lanzaron todo, incluso el fregadero de la cocina. Habría sido impresionante verlo como un espectáculo si no fuera porque había tanto en juego, posiblemente para todo el mundo. Manteniendo su mentalidad asesina, Harry no dejó que nada lo distrajera, a pesar de las grandiosas formas de magia y los brillantes colores. Concentrado, Harry solo esperaba su oportunidad. Observó y observó durante más de 3 minutos antes de verla. Justo cuando Dumbledore tenía a Voldemort contra las cuerdas con un hechizo que rompió sus defensas, Harry realizó una jugada de ataque rápido y calculada.
Su ventana finalmente se abrió, y por fin pudo avanzar para matar. Metiendo la mano en la chaqueta de su traje, encontró su pistola en su funda. Desenfunde rápido. Sacando el arma de su escondido, Harry pudo disparar 2 tiros rapidísimos desde la cadera. Un rápido desenfunde de Harry le permitió tener su fiel pistola en la mano antes de que nadie pudiera ver lo que se avecinaba. Estos 2 magos no podrían haberlo anticipado ni detenido. Voldemort ni siquiera tenía el escudo levantado y no pudo desviar lo que se avecinaba, pues Dumbledore acababa de romperle la defensa. ¡Bang! ¡Bang! Una bala impactó en la espinilla derecha de Voldemort y la otra en la rodilla izquierda. Un movimiento deliberado de Harry para arrebatarle las piernas, eliminando así cualquier posibilidad de escape. La puntería de Harry era excelente y certera, gracias a la exageración de disparar decenas de miles de balas durante los ejercicios de tiro con los que John lo torturaba. Ambas balas atravesaron las piernas de Voldemort, desgarrando tendones y destrozando huesos. Era lo que hacía del calibre 45 una bala tan peligrosa. Su masa añadida lo destrozaba todo a su paso. Los disparos combinados hicieron que Voldemort cayera de espaldas, incapaz de apoyarse en sus piernas lesionadas. Con el arma en alto y apuntando con ambos brazos en alto, Harry disparó con rapidez y precisión su siguiente bala directamente a la varita de Voldemort. Estallado. El disparo de Harry fue certero, destrozando la varita en pedazos de leña inútil y destrozando la mano del señor tenebroso. Incluso si el muy cretino tuviera una varita de repuesto, la mano derecha de Voldemort no iba a recoger nada pronto. Los disparos sorprendieron tanto a Voldemort como a Dumbledore, quienes creían que Harry se había quedado sin trucos mugles. Ambos se equivocaron. Voldemort era ahora un blanco fácil, y Harry rápidamente centró su atención en su otro problema. La única espina en su costado que siempre intentaba socavar la justicia de Harry, incluyendo este momento, que representaba el mayor progreso desde el final de la última guerra. Harry no podía permitirse perder esta batalla, que decidió el destino del mundo entero. Era el único momento en que la necesidad de ganar y esta muerte importaban más que cualquier otra cosa. Nadie debía interferir en esta batalla final, tan personal pero necesario, entre él y Voldemort. Si Dumbledore era inteligente, también debería haberlo comprendido, pues existía una clara posibilidad de que cualquier interferencia le costara la vida a Harry o miles de vidas inocentes si Voldemort escapaba. Nadie a quien le importe el bien común debería permitir que eso sucediera. Sin arriesgarse con una puntería rápida, Harry apuntó a su siguiente objetivo. Estallado. La cuarta bala que Harry disparó iba dirigida al brazo de Dumbledore que sostenía su varita. Dio en el blanco al atravesar el antebrazo del anciano director. Harry evitó romperse los huesos frágiles. La bala fue suficiente para que la nudosa varita de Dumbledore cayera al suelo, fuera de su alcance. El disparo limpio de Harry fue certero y atravesó la carne del brazo del hombre, evitando arterias y huesos. Debido a la edad del director, sus rodillas se doblan al caer sobre una sola rodilla con un dolor cegador y la sorpresa. El viejo mago no era lo suficientemente joven ni ágil como para darse cuenta de la vuelta y recuperar su varita. No es que lo hiciera. Quería, a juzgar por la mirada que Harry le dirigió. Una mirada que, si pudiera, lo mataría. Esa mirada bien podría ser su fin. Era como si la muerte, la mismísima parca, lo estaría dominando. Todos en la sala sintieron un escalofrío mortal recorriendo las almas de Dumbledore y Voldemort. Frío como el acero, Harry le dejó saber sus sentimientos a alguien a quien solía admirar. Si interfieres o vuelves a usar tu varita, la siguiente te dará en la rodilla. Considera una rara cortesía, te recomiendo que lo tomes con gracia y comprensión. Hazlo porque te prometo que nadie, ni siquiera tú, me detendrá esta vez. Última advertencia. No interfieras. Centrado solo en la venganza, Harry volvió a concentrarse en su interior de Baba Yaga. Imaginó que si John estuviera allí, estaría muy orgulloso de cómo había revertido esta emboscada. Harry había destruido y desmantelado por completo lo que era esencialmente un grupo terrorista en una sola noche. Una tarea imposible para él solo. Esta noche, Harry usó todas las habilidades que aprendió y pulió durante el verano para acabar con la única persona que había intentado destruirlo desde su nacimiento. Harry podría haber sobrevivido a esa fatídica noche, pero Voldemort arruinó su vida al matar a sus padres, convirtiéndolo en un huérfano que tuvo que vivir con los Dursley. La atención de Harry se centró en Voldemort, dejando atrás a un Dumbledore abatido y desarmado. Harry se acercó a su presa herida con un propósito justificado. Dumbledore debería haber sabido que era inútil detener lo que venía desde aquella fatídica noche de Halloween hacía tantos años.
Era evidente que la ira de Harry había estallado porque quería infligir dolor a quienes le habían hecho daño. La infame noche dejó a Harry sin padres, y también le dejó una cicatriz que trajo consigo una carga mental más pesada de la que Dumbledore jamás podría imaginar. Dumbledore creía que fue el trauma lo que llevó a Harry a ser cruel e impulsivo. Harry no estaba pensando con claridad ni racionalidad por el bien común. Finalmente, la situación había cambiado después de tantos años, y ahora era Voldemort quien estaba tan indefenso como un bebé. El señor tenebroso apenas comenzaba a sentir miedo de perder lo que debería haber sido una victoria fácil, debido a su antideportiva emboscada. Voldemort tenía los ojos abiertos y temerosos, mirando al joven Harry Potter que se acercaba sigilosamente. Sentía miedo genuino, como si Harry fuera el mismísimo ángel de la muerte. Con un movimiento seguro de muñeca y presionando el botón de liberación del cargador, Harry sacó el cargador casi vacío de su arma antes de reemplazarlo con el penúltimo cargador lleno. Aún le quedaban algunos en el cargador viejo, pero quería un cargador nuevo y también guardar uno en la recámara por si acaso. Harry no iba a permitir que lo pillaran con el arma vacía ahora. El colegial convertido en asesino se acercó a la monstruosidad mitad serpiente, mitad hombre. Ya sin miedo, Harry no temía acercarse al animal asesino, pues Tom era un ejemplar de exhibición en un zoológico interactivo. Te ves patético, Tom. Ensangrentado y destrozado, sin más seguidores tras los que esconderte. Y lo mejor de todo es que no tienes tu varita. No tienes con qué defenderte. Felicidades. Eres completamente inútil sin magia, igual que los muggles que odias. ¿Cómo se siente? Harry se regodeaba para recalcar que era mejor que el semimonstruo que yacía destrozado en el suelo. La abominación de serpiente mutada ante él, que hizo todo lo posible para evitar la muerte. Continuó, Harry no pudo evitar una pequeña sonrisa maliciosa. Para ser honesto, Tom, yo también pensaba que era inútil sin magia. Así fue hasta que hice amigos muggles que me enseñaron a usar mi cuerpo junto con las mejores armas de fuego que los muggles tienen para ofrecer. Todo con la esperanza de que yo cierre la brecha de habilidades entre nosotros. Harry respiró hondo con una sonrisa, como si se detuviera a oler las rosas de un jardín. En realidad, Tom, hasta ahora tenías toda la ventaja. Técnicamente, la diferencia entre nosotros nunca fue justa porque tú tenías décadas de conocimiento oscuro y mágico. En cambio, yo solo tenía un deseo ardiente y la voluntad de encontrar la manera de matarte para siempre. Parece que al final las cosas me favorecieron, ¿verdad? Eso demuestra lo lejos que se puede llegar con el trabajo duro. Tras respirar profundamente para calmarse y tranquilizarse, Harry dejó que sus palabras se asentaran por una fracción de segundo. El silencio era ensordecedor, esperando a que Harry continuara. ¿Quieres la verdad? La veo escrita en tu rostro. Lo que tienes ante ti es gracias a un mugle. Veo la sorpresa en tu rostro porque no puedes creerlo, pero es cierto. Aprendí todo esto de un mugle humilde pero letal. Él fue quien me enseñó a indagar más profundamente para encontrar la convicción asesina, oculta pero sólida como una roca, como nunca antes ha visto. En otras palabras, mugle, lo que más odias es la razón por la que morirás aquí esta noche. Respiró hondo y disfrutó en silencio de los gruñidos y jadeos de dolor de Voldemort. Esto hizo que Harry se detuviera para disfrutar de los forcejeos de su presa. Me cuesta tanto imaginar que solía ser el gran y malvado hombre del saco. El señor oscuro, que hacía que todos temieran susurrar su nombre. En realidad, solo era una nube oscura que se cernía sobre mi maldita vida. Alguien que me atormentaba la mayor parte del tiempo y la mayor parte de las noches en mis pesadillas. El destino quiso que, durante el verano, conociera al verdadero hombre del saco, a la verdadera Baba Yaga. De él, por cierto, aprendí todo esto. Durante este agotador entrenamiento, me enseñó a superar mis miedos hasta que la muerte misma perdió todo poder sobre mí. A diferencia de ti, yo no le temo a la muerte. En cambio, me convertí en su emisario. Esta verdad es la razón por la que ahora puedo verte como eres. Eres un fraude, un mago tan patético y temeroso de la muerte que intentaste jugar a ser Dios. Voldemort seguía gruñendo y jadeando en voz alta mientras miraba a su alrededor, buscando una salida. Empezó a sentirse sofocado porque sentía que las paredes se cerraban sobre él. Parecía no tener escapadas. Harry Potter nunca antes había asustado al gran Voldemort, pero la fría mirada mortal en los ojos verdes del chico lo aterraba ahora. Ninguna palabra, promesa o acción podría cambiar la opinión de su enemigo. Has cambiado. No deberías poder vencerme. Soy el mago más grande que haya existido jamás.
Gritando esto último, Voldemort esperaba que alguna forma de magia explotara o se abriera paso a su interior para contraatacar y matar a Harry Potter. Harry se detuvo frente a Voldemort, que gritaba y estaba derrotado, y dijo: sí, él cambió. Así que no importa si eres el mejor mago de la historia. No puedo imaginar la desgracia que tienes de que me hayas adentrado en un mundo aún más loco que este. Allí encontré un mentor, un mugle, nada menos, alguien que podía enseñarme a matar. Lo más probable es que, sin aprender estas habilidades, nunca hubiera podido vencerte, con la costumbre de Dumbledore de ser tan superficial. Verás, Dumbledore nunca iba a enseñarme a ganar esta guerra, solo a sobrevivir por los pelos o a ganar por pura suerte. Harry fulminó a Dumbledore con la mirada por un segundo antes de continuar. Ni siquiera me dejó aprender la maldición asesina por si nos volvimos a encontrar después de tu pequeño regreso al cementerio. Su interminable rollo del amor es la respuesta, iba a hacer que muriera gente. Gente inocente, la gente que más me importa, algo que no podía dejar que pasara. Voldemort consideró que este era el momento de regodeo de Harry Potter, pero la tortura y el dolor estaban lejos de terminar. Harry tenía más de una década de dolor que descargar en esta plaga de la humanidad. Alguien que le arrebató lo que podría haber tenido una vida feliz creciendo, amada por sus padres. Harry intensificó el dolor, desde unos pocos disparos hasta presionar con el pie la rodilla herida por la bala de Voldemort. ¡Arrug! ¡Maldito bastardo! Gritó Voldemort, sin sentir tanto dolor en tanto tiempo que le resultaba extraño. Él era el que estaba acostumbrado a lidiar con el dolor, no al revés. Harry esbozó una sonrisa cruel, que había intentado eliminar de sí mismo. Jon lo entrenó para que se distanciara y fuera estoico, porque ser estoico era la mejor manera de cumplir con su tarea. Jon le enseñó a terminar la matanza como si fuera tan simple como respirar hondo. Por desgracia para Voldemort, este momento era demasiado personal como para que Harry no lo disfrutara un poco. Este momento, mezclado con los gritos de dolor de Voldemort, era demasiado hermoso para dejarlo pasar. Qué rico viniendo de ti, Tom. Siendo el sádico bastardo que eres, alguien que disfruta de la miseria ajena, es irónico que a alguien como tú no le guste que se inviertan los papeles. Será mejor que te acostumbres al dolor porque esto es solo una pequeña muestra de lo que te espera en el infierno. Dumbledore no quería esto. No quería que continuara ninguna forma de tortura, sin importar quién fuera. Era un empático total, lo cual era una debilidad en una guerra. Esta reunión no estaba saliendo como él esperaba. No puedes matarlo, exclamó Dumbledore, sin soltar su brazo sangrante. Harry se giró hacia su público imprevisto, pero cautivo. Mientras se giraba, mantuvo su pistola apuntando a Voldemort, por si acaso. Sí, sí, puedo, y como pronto verán, lo haré. Lo mataré porque es la única forma de liberarnos de monstruos como él. La muerte es el único idioma que entienden. Lo mataré de nuevo, como lo maté en mi primer año, y luego otra vez, como en mi segundo. Aunque en mi defensa admito que se me cayó la Quaffle la noche de la prueba final del torneo de los Tres Magos. Espero que a la tercera sea la vencida. La profecía, hijo mío. Dumbledore creía plenamente en la profecía y en cómo estos eventos debían coincidir. Ese preciso momento se sintió tan mal, porque era como si Harry estuviera traicionando al destino. Aún quedaban pasos por delante en la guerra antes de que pudiera terminar definitivamente. Habiendo escuchado la profecía en persona, llevaba años de planificación que no incluían lo que fuera. Harry quiso poner los ojos en blanco al oír hablar del destino de alguien como Dumbledore. Harry podría haber caído en este misticismo mágico una vez, pero no otra vez. Esos días habían pasado desde que Harry empezó a entrenar con John Wick. Solo necesitaba entender cómo impartir justicia y muerte a sus enemigos. John Wick era un hombre experto en forjar su propio destino, una cualidad que se esforzó por transmitir a Harry. En resumen, Harry sabía que no debía dejar que nada se interpusiera en su camino. No te rindas al destino. Haz que el destino sea lo que tú quieras. Dobla y moldea el destino para que sea lo que necesitas. Las sabias palabras de Jon resonaban en su cabeza. Harry repitió el mantra antes de responderle a Dumbledore. Sí, lo sé, lo sé. Lo oí alto y claro. Nadie puede vivir mientras otro sobreviva. No sé si te has dado cuenta, pero quizás puedas empezar a atar cabos usando pistas del contexto. Si mato a Tom, aquí y ahora, quizás siga vivo. No hace falta nada más profundo ni más profundo que eso. Es la ley del más apto, y aunque Voldemort pudo haber sido un mago aterrador en el pasado, su obstinada negativa a adaptarse a los nuevos tiempos es ahora su perdición.
Su arrogancia le hizo perder de vista la genialidad de los muggles modernos y su innovación en armas de fuego. Voldemort soltó una carcajada de dolor. ¿Crees que será tan fácil? Volveré. Siempre volveré, porque soy inmortal. No puedes matar a un dios. La arrogancia de Voldemort ante la muerte era infalible, o eso creía él. Había creado 7 Horrocruxes cuya ubicación nadie conocía. Harry se apartó de Dumbledore para mirar al mitad hombre, mitad monstruo que todavía sangraba por múltiples disparos en el suelo del ministerio. Dices eso como si me importa. Me da igual. Me da igual si de alguna manera logras volver. No importa porque encontraré la manera de matarte cada vez. La triste realidad es que no puedes vencerme tal como estoy ahora. Tuviste tu mejor oportunidad una vez en el cementerio, pero te quedaste corta. Ahora no tendrás otra oportunidad porque mi voluntad es más grande que la tuya. Sé por qué lucho, y es más grande que tú y yo. El destino del mundo pende de un hilo. Debido a lo mucho que está en juego, nada me impedirá hacer lo que sea necesario para matarte a ti y a tus depravados seguidores. Recorreré la tierra si es necesario y mataré a todos los patéticos miembros de tu culto a la muerte. Matar a todos los que llevan tu marca será el verdadero fin de esto, porque eso es lo que finalmente hará falta para poner fin a este acto desesperado y recurrente. Sin seguidores, no quedará nadie que te traiga de vuelta. Dumbledore sintió como si le clavaran un cuchillo frío en el brazo en lugar de una bala. Harry parecía estar recorriendo un oscuro camino para convertirse en un señor oscuro. La fría exposición de Harry sobre el asesinato en masa era como una pesadilla, porque el chico parecía ser capaz de asesinar a gran escala. Por ejemplo, se deleitaba abiertamente con la fría aceptación del asesinato. Está mal matar y asesinar a sangre fría, muchacho. Está desarmado y golpeado. Tienes que parar antes de que sea demasiado tarde. No podrás volver a la luz después de esto. Harry volvió a mirar a Dumbledore, quien se agarraba el brazo, aún con miedo de sacar su varita, sabiendo que Harry tenía el dedo en el gatillo. Dumbledore era lo suficientemente inteligente como para saber que Harry tenía todas las cartas en ese momento, y lo único que podía hacer era farolear. Era un hecho lamentable que Harry poseía reflejos de búsqueda rapidísimos que este mago que Dumbledore, ya superado en su mejor momento, jamás podría igualar. El gatillo del arma era más rápido y mucho más letal que una varita, cuya eficacia requería tiempo y conjuros mágicos. Los rápidos reflejos de Harry le daban una clara ventaja sobre la envejecida y decadente velocidad de reacción de Dumbledore. Apuntando su respuesta a Dumbledore, Harry siguió presionando con el pie la pierna de Voldemort. No está mal matar, sobre todo cuando es para defender a otros. Al matar a todos esos mortífagos y pronto a este imbécil con cara de serpiente en el proceso, estoy salvando vidas incontables. Hay un viejo concepto de asesino que espero que puedas comprender y apreciar. Mata a uno, salva a 1000. Es una simple realidad que roza la ley de la naturaleza y que debe aplicarse en situaciones como esta. Este mandamiento del asesino ahora guía mis acciones para evitar posibles mayores pérdidas de vidas a manos de genocidas como él. Verán, ya no soy solo un estudiante de magia. Tampoco soy un niño ingenuo y de ojos abiertos. Soy un asesino entrenado por los mejores para ser el brazo letal de la justicia y traer equilibrio al mundo. Verán, es así de simple. Harry monologaba cada sentimiento y frustración contenida que alguna vez tuvo. Su discurso era algo que necesitaba decir para comunicarles a todos que ya no era un niño indefenso. Este verano me cambió, Dumbledore. Me obligó a convertirme en lo que es necesario. Tomé la decisión de ser la solución a todos mis problemas. Algo a lo que me vi obligado porque no estabas dispuesto a hacer lo necesario para acabar con esto. Así que no te atrevas a subirte a tu pedestal y enojarte conmigo porque no estuviste dispuesto a entrenarme. Lo que ves ahora es en quien tuve que convertirme para finalmente controlar el destino. Tenía que ganar una guerra. En la que nací porque no hiciste lo necesario cuando tuviste la oportunidad. Viste el comienzo de sus malvadas maquinaciones y no hiciste nada. En todo caso, todo lo que ha sucedido desde entonces es culpa tuya. Voldemort jadeó. No pueden detenerme. Soy inmortal. Voldemort parecía derrotado, pero a pesar de la evidencia, no podía renunciar a una supuesta ventaja que creía conservar. Voldemort seguía creyéndose el mago más grande que jamás haya pisado la faz de la tierra. Solo superado por el ingenio Muggle y sus avanzadas tácticas de combate. No era justo, pero tendría que adaptarse en el futuro. Harry se estaba impacientando y agotando por este agotador tira y afloja entre estos dos adversarios anclados en el pasado.
No creo que hayas estado prestando atención, Tom. Obviamente, puedo detenerte. Esta noche, yo, Harry Potter, un estudiante de quinto año, he frustrado por completo tus grandiosos planes de dominación mundial y, en el proceso, he matado a todos tus más leales allegados. Te prometo que, cuando finalmente termine, no quedará nadie para ayudarte. Verás, tu mayor error fue buscar pelea con un bebé recién nacido por una predicción fortuita del futuro. Tú fuiste quien mató a mis padres. Me los robaste, lo que me llevó por este oscuro camino de venganza. Recuerda, cuando estés ardiendo en el infierno, que te hiciste esto a ti mismo. Me hiciste sufrir una infancia dolorosa que ningún niño debería tener que pasar, el dolor que indirectamente me infligiste en el arma que soy hoy. Voldemort tenía una expresión de derrota al comprender que Harry Potter se había transformado en un animal diferente. Lo que creía que era otra de las ovejas ciegas de Dumbledore era en realidad un lobo con piel de cordero. Voldemort se dio cuenta de esto con pesar cuando ya era demasiado tarde y la muerte lo acechaba. Mientras tanto, Harry no dejaba de monologar el discurso que llevaba años queriendo pronunciar. Estás acabado, Tom, destrozado y derrotado. Ya no te quedan piezas importantes en el tablero. Hay que reconocer que aún te quedan algunos peones como Pettigrew, pero él solo tiene un truco que lo convierte en una amenaza. Un peón por lo demás inofensivo con el que pienso lidiar en cuanto pueda cazarlo personalmente. Por desgracia para él, también comparte parte de la culpa por la muerte de mis padres, lo cual, a mi entender, es más que suficiente para justificar su muerte. Recuerda lo que te digo. Pronto se unirá a todos vosotros en el infierno. Espero que puedas disfrutar de tu tiempo en el infierno siendo torturado junto a tus seguidores, Bellatrix, Lucius y, pronto, Peter. Uf, qué bien se siente esto. Ahora me siento un poco mejor. Perdóname, pero tenía que decirlo. Lo siento, mi largo adiós, por ahora y, ojalá, para siempre. Presionando una vez más el pie sobre la herida de bala de Voldemort. Harry necesitaba oír al monstruo gritar de dolor una última vez antes de que lo silenciaran para siempre. Harry quería que ese sonido se le grabara a fuego como el momento culminante a la victoria desfavorable. ¡Arg! Gritó Voldemort, sin esperar que las balas mugles dolieran tanto. Desgarraron músculos, tendones y huesos destrozados mejor que una maldición. El pie sobre su herida hacía que el dolor fuera demasiado intenso para contenerlo. Gritando, Voldemort era como un ratón herido con la pierna atrapada en una trampa. Como un ratón, estaba atrapado en una trampa sin salida ni a dónde ir. De pie, Harry apuntó con el arma hacia abajo. No perdió un segundo en afinar el tiro porque, a esa distancia, era imposible fallar. El beneficio que Harry obtuvo al aprender a colocar sus disparos con precisión gracias al mejor asesino del mundo fue que, en una fracción de segundo, Voldemort estaba muerto. Apretando el gatillo 2 veces, Harry golpeó a Voldemort 2 veces en la cabeza, justo entre los ojos. ¡Bang! ¡Bang! La serpiente no pudo pronunciar ni una sola palabra de indignación antes de que la cabeza de Voldemort se estrellara contra las baldosas oscuras. Desde allí, su cerebro explotó rápidamente de la parte posterior de su cabeza sobre las baldosas oscuras del atrio. La explosión de cerebros en el suelo del ministerio fue la brutalidad personificada. Rápidamente seguido por un disparo en solitario donde estaría el corazón de una persona normal. La redundancia era una herramienta que la mayoría de los grandes asesinos usaban para asegurar la muerte de sus objetivos. Estallado. En realidad, Harry no quería que Voldemort tuviera ninguna posibilidad de sobrevivir esa noche. Así que un doble golpe en la cabeza y otro en el pecho garantizaron que esta versión de Voldemort quedará aniquilada. Por una fracción de segundo, Harry reflexionó y le gustó pensar que si John pudiera ver ese momento, se sentiría orgulloso. Harry logró su objetivo y, con la misma suerte, logró vengarse. En el proceso, su justicia también salvó innumerables vidas a la vez. Harry puso fin brutalmente a una guerra que había matado a miles, y posiblemente a miles de millones de vidas más en juego. Tras esperar un momento, Harry observó con atención cómo la luz abandonaba los ojos de Voldemort. Tenía que estar seguro por si existía la mínima posibilidad de que las balas no fueran suficientes. Si no bastaba, tendrían que obligarlo a usar magia para conjurar una espada larga y afilada. Si necesitaba una espada, daría un ejemplo extremo del dicho cortarle la cabeza a la serpiente. Al final, el cambio en los ojos de Voldemort fue tan pequeño que fue casi imperceptible, pero Harry supo el momento en que la monstruosa alma parcial de Voldemort abandonó su cuerpo ritualmente invocado.
Harry era legítimamente cauteloso, aunque también estaba preparado para conjurar mágicamente una katana para separar por completo la cabeza de Voldemort de su cuerpo. Con una certeza innegable, finalmente había terminado. La decapitación no era necesaria aquí, pero era la única otra forma que conocía de seguridad de que sus enemigos estaban realmente muertos. Antes de que Harry terminara de disparar, Dumbledore intentó gritar en un vano intento por detener el ataque mortal de Harry, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, con Voldemort muerto, o al menos, este cuerpo de quimera serpiente estaba muerto. Dicho cuerpo, sin nariz y de piel verde, yacía inerte en el suelo. Ya no gritaba ni hacía ningún ruido, con la sangre viscosa y descolorida de Voldemort acumulándose en el suelo de baldosas. ¿Qué has hecho? Fue el único que Dumbledore pudo murmurar en respuesta a un asesinato a sangre fría. No podía creer que Harry Potter hiciera algo así. Su estudiante había asesinado a alguien a sangre fría sin remordimientos. Harry no se inmutó ni dudó antes de responder fríamente. Ya lo terminé. John le había enseñado, grabándole su entrenamiento. Tenía que hacer lo que fuera necesario para terminar la pelea, incluso matar a todos los que se interpusieran en su camino durante su búsqueda de la paz. Para Dumbledore, esta noche no había sido como la había imaginado. La última vez que había visto armas fue en la Segunda Guerra Mundial, pero Dumbledore seguía asombrado por lo desordenadas y brutales que eran. En la última guerra mundial, nunca había visto a soldados moverse con una eficacia letal como la de Harry. El cuerpo de Harry se guiaba por la brutalidad pura y el odio mortal hacia sus enemigos. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial eran lentos y torpes en el frente, pero Harry se movía como un buscador en el campo, rápido y con soltura. Su dominio de las armas de fuego muggles era tan confuso como asombroso. Dumbledore no tenía ni idea de dónde ni cómo Harry había podido aprender algo parecido tan rápido. En menos de 3 meses, Harry se transformó en una nueva persona, un asesino. Dumbledore sintió algo de arrepentimiento, sabiendo que esto podría haber sido evitado si él hubiera entrenado a Harry antes. De haberlo hecho, podría haberle inculcado más empatía y el conocimiento de cuándo era apropiado matar. Para Dumbledore, matar a un oponente indefenso y derrotado era demasiado lejos en el camino del mal. Harry miró al finalmente muerto Voldemort, sintiendo una renovada calma que lo invadía. Era como si se hubiera entumecido en todo el sentido de la palabra. Mente, cuerpo y alma. Durante unos dulces segundos, en el fondo, siempre había sentido un dolor desgarrador que lo perseguía, pero ahora sentía que se le escapaba. El dolor, la ansiedad y el miedo que lo atenazaban por fin se estaban yendo. Era como si le inyectaran un analgésico potente directamente en el corazón. Harry, en cierto sentido, había superado hasta el último de sus miedos más profundos y oscuros esa noche. La verdad era que había estado un poco nervioso por esta noche, pensando que algunos de sus amigos podrían haber acabado muriendo. Esta noche bien podría haberlo dejado a él agonizante en el suelo del ministerio. Esta era una lucha por todas las canicas. Era por todo lo que su corta vida había construido. Sus nervios habían estado, con razón, de punta, pero ahora sentía que se relajaban tras ver a Voldemort y a la mayoría de sus seguidores muertos. Por un instante de fulgor, Harry Potter se regodeó en esta calma. Sintió que la gran misión de su vida por fin se había cumplido. Toda su sangre, sudor y lágrimas habían valido la pena, pero a costa de grandes personas como sus padres y Cedric. Esta calma probablemente se debía a la sensación de justicia, con la fluidez y el estado de calma que su mentor, John Wick, le había recomendado durante sus entrenamientos de verano. Para ser un gran asesino, había que desconectar un poco y concentrarse únicamente en el trabajo, esforzándose al máximo por sobrevivir. Cuando sobrevivías y la misión se completaba, podías felicitarte antes de pasar al siguiente trabajo. Dumbledore casi esperaba que este asesinato a sangre fría tuviera un efecto visible en Harry. Sin embargo, cuando el chico se giró para mirarlo, permaneció inmóvil, completamente inmóvil. Sin temblores involuntarios ni señales de un exceso de ansiedad por la adrenalina al quitarle la vida a alguien. El director esperaba algo similar a lo que la mayoría de la gente sentía al quitarle la vida a alguien. Esperaba ver arrepentimiento en el rostro de Harry, pero en cambio no vio más que una mirada fría y calculadora y una leve sonrisa en sus labios. Dumbledore recordó cómo fue la primera vez que abandonó una vida y lo mal que lo hizo sentir. A la mayoría de la gente le costaba aceptar el turbio acto de la muerte, pero Harry parecía sentirse como en casa. Harry Potter, un simple estudiante de 5º año, reaccionaba como si tuviera agua helada corriendo por las venas. Parecía ajeno al grotesco asesinato que había cometido.
Lo que vio fue suficiente para dejar al anciano boquiabierto, asqueado. Dumbledore estaba tan absorto en este acto macabro que no se dio cuenta de que las chimeneas Flu a sus espaldas cobraron vida. La gente no tardó en entrar al atrio a través de las llamas verdes de la gripe roja, y la mayoría presenció el último minuto de lo que acababa de ocurrir. Las alarmas silenciosas internas habían alertado a todos los funcionarios de un ataque al ministerio. Aunque el ministerio y los aurores reaccionaron con mucha lentitud, la verdad es que fueron cobardes y no quisieron precipitarse, apareciendo solo cuando contaban con la fuerza suficiente para abrumar a cualquier enemigo. Para cuando llegaron, toda amenaza ya había sido eliminada gracias a Harry, sus amigos y la Orden del Fénix. El propio ministro entró pavoneándose con su característico bombín. Le siguieron muchos otros funcionarios y aurores en los cruciales segundos finales antes de que los 3 disparos resonaran en el atrio del Ministerio de Magia. El sonido fue ensordecedor cuando resonó por el atrio del ministerio, haciendo que todos, excepto Harry, se sobresaltaran. Al acercarse, todos confirmaron haber visto a Harry Potter, precisamente de entre todos los presentes, de pie triunfalmente sobre alguien. Casualmente, era Harry con lo que parecía ser un arma muggle, de pie sobre un oponente desconocido y caído. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Asesinato? Como ministro, exijo saber qué ha pasado aquí, ladró el ministro Fudge, intentando ser lo más intimidante posible. Era difícil que un hombre bajo e inseguro como Fudge resultara intimidante. Alguien que no era nada más allá de su título electo. Fudge no debería haber merecido el menor respeto de ningún mago con un mínimo de inteligencia y habilidad mágica. Lo cierto era que Fudge no era un duelista ni una amenaza en ningún sentido. Era fácil interpretar a Fudge con la evidencia de que se escondía parcialmente tras los aurores y Madame Bones. Era ridículo, como si fueran suficientes para protegerlos, y Harry decidió exigir justicia por la multitud de problemas que Fudge le había causado. El hombrecillo estaba aterrorizado, como debía estar tras haber aceptado enviar a Umbridge a Hogwarts para torturar a los estudiantes. Fudge tenía razón en temerle la ira de Harry, sobre todo después de cruzarse con sus fríos ojos esmeralda. La falsa bravuconería no hizo que Harry se inmutara ni reaccionara en lo más mínimo. En cambio, bajó la pistola, apuntando al suelo, pero no se atrevió a enfundarla hasta estar seguro de que estaba a salvo. Cierto, era rápido desenfundando, pero todos los demás ya tenían sus varitas en la mano. Harry no podía permitirse fundar su arma y arriesgarse a perder tiempo para preparar una posible defensa. Harry no confiaba en el ministerio. Tenía una lista de razones para no hacerlo, lo que significaba que se negaba a volver a ver su acorralado. Debería haber sido obvio para Dumbledore y cualquiera que lo viera luchar que Harry no tendría ningún problema en salir de allí si llegaba el momento. El único posible inconveniente era que Harry le había metido casi la mitad de su cargador de una sola pila de Voldemort. La realidad era que, si tenía que enfrentarse a estos nuevos posibles oponentes, solo podría disparar a unas pocas personas. Si la pistola de Harry quedaba sin munición, tendría que usar su varita para protegerse mientras corría a refugiarse detrás de la fuente antes de meter un cargador lleno. Repasando las situaciones en su cabeza, Harry aún no se atrevía a bajar la guardia. Los fuertes ladridos del ministro no surtían un efecto perceptible en nadie con carácter. Harry, por ejemplo, había aprendido a defenderse. No era de los que se acobardaban al hablar. Le habían enseñado a tener confianza en sí mismo y a mantener el control de cualquier situación. Con un tono sombrío pero casi sarcástico, Harry explicó: "Lo que ha pasado aquí es que he hecho tu trabajo. Amor. Voldemort yace muerto en un charco de su propia sangre y cerebro. ¿Prueba suficiente para ti, Fudge?". Todos en la sala se quedaron boquiabiertos, lo que enfureció a Harry. Le recordé lo débiles que eran estas personas al temer un nombre incluso cuando dicha persona estaba muerta delante de ellos. Lo terminé, espero que de una vez por todas. Por si algunos de ustedes son demasiado torpes para entenderlo, déjenme explicarlo con palabras que puedan entender. Voldemort estuvo vivo todo este tiempo, como dije cuando regresó de la prueba final con un Cedric Diggory muerto en mis brazos. Este imbécil regresó de entre los muertos, pero todos me llamaron loco en lugar de enfrentar y aceptar la cruel realidad de la situación. Todos cometieron un error casi fatal al negarse a creer la verdad cuando tuvieron la oportunidad. Escondiendo la cabeza como el ala, él pudo conspirar para crear planos aún mayores de caos y muerte. Se fortaleció en su debilidad para no aceptar la realidad. Dejando que eso fuera una pausa natural en su discurso, esperó que empezara a asimilarlo. Eso fue hasta que finalmente le puse fin. Aquí tienes todas las pruebas que necesitas ver.
Estaba diciendo la verdad entonces y ahora. La mandíbula del Dmle casi se desplomó sobre el suelo, literalmente ensangrentado. Amelia Bones nunca se había quedado tan impactada. Al bajar la vista, vio un monstruo semiserpiente, calvo y de piel verde, con varios agujeros grandes en la cabeza. Ya veo. Bueno, eso cambia las cosas. Harry interpretó su declaración como una posible amenaza de alguien desconocido. Cambió ligeramente de postura, listo para afinar su perfil ante un posible ataque. Harry también observaba a cualquier auror que se mostrara un poco nervioso, ya que era más probable que fueran los primeros en lanzar un hechizo. Esos eran sus primeros objetivos si la cosa se complicaba. ¿De verdad? Preguntó Harry en un tono peligroso, casi como una amenaza, retando a alguien a atacarlo. Amelia sintió que se le erizaba el vello de todo el cuerpo. Harry Potter apenas movió, pero se había movido lo suficiente como para asustarla. Como un depredador a punto de abalanzarse. Amelia presentía, con razón, que corría más peligro que nunca en su vida. Creo que todos estamos en deuda contigo y te agradecemos muchísimo tu heroísmo. Amelia no quería llevarse mal con Harry Potter porque no era un chico típico de su edad. Era un asesino. Un asesino justificado, certificado y aparentemente a sangre fría. Eso era evidente ahora. Ese era el tipo de persona que haría que arrestarlo o matarlo fuera muchísimo más difícil que al mago promedio de la calle. Harry seguía negándose a relajarse porque Fudge se ponía cada vez más rojo de furia, preocupantemente. Harry seguía sin tenerle miedo a Fudge, pero como ministro, Fudge representaba una amenaza distinta. En respuesta, Harry no respondió verbalmente, esperando a ver qué hacía ese lunático con Bombín. En definitiva, este seguía siendo un hombre que creía que Umbridge sería una buena maestra. La misma mujer que drogaba y torturaba niños. Apretaba la pistola con más fuerza. Su dedo se acercaba cada vez más al gatillo, listo para dispararle una bala a Fudge, atravesándole ese estúpido bombín y clavándosela en la cabeza. Antes de que Fudge pudiera lanzar una condena inmediata a las de Harry, un nuevo grupo de personas entró al atrio arrastrando los pies, y uno de los rostros era nada menos que Sirius Black. Algo que el ministro notó de inmediato ya lo que se aferró. Aurores, agárrenlo. Sirius Black, apreséntenlo de inmediato y llaman a los dementores para que les den un beso. Eso no le sentó bien a Harry, quien al instante se interpuso entre el escuadrón de matones de Fudge y Sirius sin pensarlo dos veces. Harry tenía su arma medio levantada, lista para disparar, para eliminar a cualquiera lo suficientemente estúpido como para intentar ir contra él. Ni se te ocurre. Si alguno de ustedes da un paso más o alza la varita, les prometo que se unirán a Voldemort en la muerte. Eso es todo lo que voy a decir. Harry levantó su pistola parcialmente descargada a una posición más alta, lista para disparar. Sentir que los ánimos empezaban a hervir era una mala combinación, sumado a los nervios de Harry. Iba a ser un camino de equilibrio para salir de allí sin más derramamiento de sangre. Aunque no era algo a lo que Harry se opusiera, pues estaba dispuesto a morir antes de dejar que Sirius recibiera el beso del Dementor. Fudge, al igual que todos los demás involucrados, se estremeció al ver que Harry volvía a ser el asesino que había demostrado ser. Para tener solo 15 años, era, con diferencia, el más aterrador de la habitación, con la ayuda de un Voldemort muerto que yacía a pocos metros de distancia. La voz de Harry pareció bajar un poco para indicar lo serio que era. Fudge, en particular, estaba casi demasiado asustado para insistir, pero el pequeño cretino pensó que 6 aurores serían suficientes para contener a cualquiera. Es un criminal. Hazte a un lado o morirás con él. Harry mantuvo su arma en alto, listo para dispararle a la cabeza a la amenaza más cercana en un milisegundo si alguien se movía. Mientras tanto, usaba su mano libre, la que no sostenía su fiel pistola, para acercarse a su varita enfundada si la pelea se intensificaba. Harry no tenía miedo y ya se daba cuenta de que estos aurores no tenían el coraje ni la voluntad para ganar esta batalla. Estas eran personas haciendo su trabajo, pero por Harry, él luchaba por su vida y por la única familia que le quedaba. Aurores, ¿acaso quieren correr hacia una muerte segura por Fudge, precisamente por ellos? Porque si siguen escuchándolo, será lo último que hagan. Piensen bien y miren lo que le hice a Voldemort si necesito un recordatorio de lo que soy capaz. Sus palabras provocaron escalofríos en todos los presentes en el atrio. Los aurores, con las varitas preparadas, estaban aterrorizados al ver que se trataba de una pelea con un auténtico cazador de monstruos. Rita Skeeter agradecía su buena suerte. Había recibido el soplo del robo. Había corrido hasta allí para obtener la exclusiva, pero esto superaba sus sueños más descabellados.
Rita ya estaba tomando docenas de fotos mientras su pluma casi humeaba, intentando seguir el ritmo de este jugoso acontecimiento. Capturando la prueba de este jugoso enfrentamiento para la portada de su carrera. Las Aurores, por otro lado, tuvieron un breve momento para intentar recuperar el control. Nunca antes habían visto a alguien tan descarado reprimirlos. ¿Crees que puedes amenazarnos y simplemente marcharte? Harry no le tenía miedo a ningún mago, y mucho menos a unos cuantos Aurores sin nombre que no se llamaban Ojo Loco Modi. Sí. Era una respuesta inesperada, y si bien la situación no era tensa, la expresión en sus rostros era impagable. Eso es exactamente lo que pienso, porque me iré de aquí de una forma u otra. O nos dejan ir en paz, o mi padrino y yo pisotearemos sus cadáveres. Es su decisión. Sirius tenía las manos en alto, intentando no hacer ningún movimiento brusco. Debería haber estado más preocupado por su ahijado, pero Harry parecía tener el control, ya que las Aurores parecían inseguros y aterrorizados sobre cómo proceder. Ver a Harry literalmente matar a Voldemort hacía menos de 3 minutos habría tenido ese efecto en cualquiera. Amelia ha visto suficiente para saber que si Fudge seguía insistiendo, moriría más gente. No sabía quién ganaría, pero Harry parecía tener la mayor ventaja. Bajen las varitas, y eso, Harry, ve por eso que tienes en las manos. Bájalo ahora mismo. Hablemos de esto con criterio antes de que caigan más cuerpos al suelo. Piénsalo. Este debería ser un momento de celebración. Los Aurores escucharon, pero Harry solo bajó la pistola unos centímetros, desconfiando de Fudge y sus compinches. Harry también vigilaba de reojo a Dumbledore para asegurarse de que el anciano no intentara engañarlo. Bueno, si te interesa hablar, debes saber que Sirius es inocente. Durante mi 3er año, recuerdo haberte contado esta verdad en persona, ministro. Te dije directamente que mi padrino era inocente. Intenté contarte la verdad de que Peter Pettigrew seguía vivo y era responsable de la muerte de mis padres, pero admito que te subestimé, Fudge. No solo eres un tonto. Eres un idiota peligrosamente trastornado, alguien a quien Lucius Malfoy le dice o le paga a lo que debe pensar. Amelia y Dumbledore suspiraron profundamente al ver a Harry desahogar parte de su profundo odio hacia Fudge. Amelia intentó calmar la situación interviniendo. Déjame preguntarle directamente a Sirius. ¿Traicionaste a los Potter? Sirius se sintió un poco más tranquilo con 2 personas frente a él, considerando la posibilidad de que un dementor lo besara. No. Preferiría morir. Verás, pensé que estábamos siendo astutos al hacer que todos asumieran que era yo mientras le dábamos el secreto a Peter Pettigrew. Ese siempre será mi mayor error. Amelia pensó que esa explicación era buena porque nunca creyó que Sirius traicionaría a los Potter como lo hizo. En la escuela, eran amigos íntimos, y su amistad trascendía la idea de la pureza de sangre. ¿Por qué nunca se mencionó esto en tu juicio? No tuve juicio. Estuve encerrado todo el tiempo sin posibilidad de defenderme. Sirius casi se emocionó al recordar su tiempo en Azkaban. Fue una época de puro dolor y angustia a manos de los dementores y los guardias. Amelia luchó contra la corrupción durante su larga carrera, pero este podría ser el peor ejemplo que ha visto. Volviéndose hacia Fudge, sintió una sensación de justicia por siempre haberlo considerado corrupto. Esto tendrá que investigarse. Llevaré a Sirius a aclararlo ahora mismo con suero de la verdad. También celebraremos un nuevo juicio contra él a partir de mañana a primera hora. Retirarás la orden de matar en el acto antes de que te presente cargos. ¿Me entiendes, Cornelius? Fudge inclinó la cabeza y se tranquilizó, sabiendo que cualquier victoria política barata que pudiera haber obtenido de esta situación se había esfumado. Si hubiera derrotado a Sirius Black, podría haber reivindicado una pequeña victoria en los periódicos. ¿Y qué hay de Potter? Mató a Voldemort en propiedad del ministerio en lugar de permitir que fuera juzgado. También es un asesino. Harto de la política de esta noche, Harry estaba perdiendo la paciencia. Empezaba a entender por qué era más fácil cuando John decía que había que disparar a cualquiera que se interpusiera en el camino. No solo mate a Voldemort. También mate a todos sus otros perros falderos leales. Si buscas en el resto del ministerio, encontrarás a tu amigo Lucius Malfoy, a una Bellatrix Lestrange casi decapitada, y a muchos más entre los muertos. Ojo Loco Modi se adelantó cojeando para meterse en medio de la discusión. El chico no miente. Ha matado a algunos de nuestros más buscados esta noche. Si fuera por mí, le pagaría un dinero por todas esas jugosas recompensas. Era una broma para romper la tensión, a la vez que decía en silencio que, si tenía que elegir, lucharía por Harry. Ahora había 3 pesos pesados entre Sirius y las Aurores.
La situación estaba cambiando abrumadoramente en favor de Harry. Fudge sabía que el poder de su título se le escapaba. El director del Departamento de Investigación Criminal y el auror más respetado de la oficina estaba del lado del mocoso. Esto no acaba aquí. Voy a investigarlo porque Umbridge me ha contado rumores inquietantes sobre una conspiración secreta sobre cómo quieres tomar el control del ministerio con Dumbledore. Eso es traición y un delito punible. Harry casi puso los ojos en blanco, sin poder creer que tanta estupidez pudiera estar metida en la cabeza de una sola persona. No me fiaría ni de una palabra de esa mujer, pero si tiene pruebas, no dudes en hacer algo al respecto. Harry tuvo que disimular una leve sonrisa, sabiendo que Umbridge no volvería a decir nada. Dumbledore seguía agarrándose el brazo ensangrentado por la herida de bala, pero había recuperado sigilosamente su varita. Fue lo suficientemente astuto como para no levantarla porque, incluso ante la oposición, Harry seguía vigilándolo. Harry estaba listo para atacar si Dumbledore la alzaba contra él. Por ahora, solo podía curarle la herida del brazo. Todavía le dolía bastante, pero lo bueno era que ya no sangraba. Creo que deberíamos irnos a dormir para calmarnos. Hay mucho que digerir antes de hacer algo precipitado. Bajando la pistola, Harry intentó demostrar que estaba lo suficientemente tranquilo como para alejarse de aquello sin más derramamiento de sangre. Con un gesto del ministro, los aurores enfundaron sus varitas, lo que permitió a Harry relajarse lo suficiente como para fundar la suya. Aunque la chaqueta de su traje permaneció tras la funda, impidiéndole cerrarla del todo, Harry mantuvo la mano en la empuñadura de su fría Kimber 1911. Aún listo para desenfundar, Harry no estaba del todo dispuesto a bajar la guardia. El movimiento transmitía que Harry seguía listo, por si acaso. Si necesitaba usarla, quería estar absolutamente seguro de ser más rápido desenfundando que cualquiera en la sala. Todos en el atrio se habían relajado lo suficiente como para asimilar la espantosa imagen de un Voldemort muerto en el suelo. Rita, por ejemplo, había tomado suficientes fotos como para publicar una semana de artículos. El cuerpo muerto y mutilado de Voldemort no iba a aparecer en la portada, pero sí en la segunda para dar al mundo un poco de tranquilidad. No quería escandalizar a los lectores quitándoles el apetito a primera hora de la mañana. La imagen de un Harry Potter triunfante iba a aparecer en la portada, además del tenso momento entre el ministro. Fudge vigila con cautela a Voldemort muerto, temeroso de que un nuevo monstruo se abra paso entre ellos. Potter se había vuelto demasiado poderoso, y debido a esta victoria, sin duda podría amenazar el trabajo de Fudge. Chasqueando los dedos, Fudge ordenó en silencio a su equipo de protección que lo siguieran de cerca mientras se dirigía a su oficina. Presumiblemente, era para eliminar cualquier evidencia de sus estrechos vínculos personales con Lucius Malfoy. Sus vínculos serían demasiado dolorosos como para ignorarlos si salieran a la luz, lo que incluía muchos depósitos en la bóveda de Fudge para financiar sus numerosas campañas electorales. También era casi seguro que Fudge estaría trabajando en una forma de llevar a Harry a juicio. Ninguna de las dos opciones le preocupaba a Harry, pues su entrenamiento de élite como sicario individual con John lo había liberado en más de un sentido. Esta noche era la prueba de que ningún mago tenía la menor posibilidad contra él. No importaba si las probabilidades estaban en su contra en mayor número. Nadie allí tenía la menor posibilidad contra el aprendiz de la famosa Baba Yaga. En la práctica, Harry no temía a ningún mago ni a ningún empleado del ministerio, de hecho. Como medida de seguridad adicional, en el peor de los casos, Edwig sabía que debía volar a Nueva York para contactar a Winston si no regresaba. Si la situación se complicaba y Winston descubría que estaba preso, el gerente del hotel sin duda encontraría la manera de rescatarlo. Una vez terminado el enfrentamiento, Hermione corrió a abrazar a Harry. Casi temió lo peor al ver un cadáver en el suelo. Me alegra tanto de que estés bien. Esta debe ser la quinta vez que me matas del susto esta noche. Joder, Harry, ¿me vas a dejar el pelo blanco después de esta noche? Harry le devolvió el abrazo a Hermione, aflojando su fría máscara de asesino por un segundo. Nunca hubo duda. Esto siempre estuvo destinado a suceder. Siempre iba a ganar. Solo tenía que aceptarlo. Tenía que tomar las riendas de mi propio destino y obligarme a hacerlo realidad. No podía dejar que el miedo me dominara por más tiempo. Sirius estaba tan feliz como podía estarlo al sentirse como un hombre nuevo, un hombre a punto de ser libre. Todo gracias a su ahijado, quien además mató a la mayor amenaza para su felicidad. Lo lograste, cachorro. No sé cómo lo hiciste, pero por las pelotas de Merlín. O sea, míralo. El bastardo serpiente está finalmente muerto, como podría estarlo.
Debes estar listo para empezar a bailar. Sé que yo lo haría si fuera tú. Dumbledore dio el siguiente paso, teniendo que aguar la fiesta. Me temo que no es tan simple. Esto está lejos de terminar, y con lo que Harry hace, no estamos más cerca del final. Simplemente prolongó el juego del gato y el ratón. Ahora no tendremos forma de saber su próximo plan de ataque. Harry empezó a molestarse porque Dumbledore seguía jugando con su mente. Sí, así es. Si por casualidad encuentra otra forma de volver, lo mataré una y otra vez, hasta que no quede nada. Tu plan de dejarlo libre para que cometa horrores atroces mientras aún puede reclutar a más gente para su bando ha sido un fracaso rotundo. Así que, si tanto te molesta, intenta detener su constante regreso. Por mi parte, haré mi parte matando su cuerpo físico. Dumbledore sabía que no tenía sentido discutir con Harry, quien estaba firmemente arraigado en su nueva identidad de asesinar a sangre fría al enemigo. Harry parecía desdeñar el tema por ahora, y ninguna razón le haría ver las cosas de otra manera. Creo que debemos devolver a los estudiantes a Hogwarts. Ya pasó el toque de queda. Dumbledore descubrió la manera de intentar separar a todos para que no se airearan más trapos sucios en público. Sería desastroso que Rita Skeeter se aferrara a la creciente división que se estaba formando en el lado luminoso. Ante la necesidad de volver a la escuela, Harry abrazó a Sirius. Lo abrazó fuerte, feliz de que esta noche no resultara como la visión que Voldemort usó para atraerlo. En ese momento, no sabía si era real, pero confiaba en que podría detenerla si lo era. Harry añadió una broma al abrazo. La broma era que tendrían que tomarse unas vacaciones este verano para celebrar su libertad. Ser libre significaba que podía viajar, y Harry quería enseñarle a Sirius el Hotel Continental, un lugar que se sentía más como en casa a pesar de solo pasar 3 meses allí. Mientras tanto, Harry estaba a punto de revender, sintiendo verdadera alegría por primera vez en mucho tiempo. Por fin había cerrado este deprimente capítulo de su vida. Recordando solo unos meses atrás, confirmaba todo el duro entrenamiento que Harry tuvo que soportar para transformar su cuerpo y mente. Todo lo que Harry pasó para convertirse en asesino había demostrado que valió la pena. No había palabras para describir lo valioso y satisfactorio que fue cuando arrasó con casi una docena de mortífagos punks y el infame señor oscuro Voldemort. Fue un trabajo duro, pero John le había impartido toda la sabiduría posible para ayudar a Harry a aferrarse a las personas que le importaban. Para hacer lo que fuera necesario. Se esfuerza por mantener a salvo a sus seres queridos, cueste lo que cueste. Para Harry, esas personas eran Sirius y sus amigos. Las personas por las que harían cualquier cosa. Fue una apuesta muy arriesgada llevar a sus amigos a una emboscada esta noche, pero el riesgo valió la pena. Harry admitió que necesitaba un poco de ayuda extra para protegerse. Sabía que tenía algunos puntos ciegos porque aún era un poco inexperto. Si hubiera pasado un año o más entrenando con John, tal vez Harry se sentiría más cómodo al entrar en la emboscada de esta noche como un lobo solitario. Salvo algunos sustos, nadie resultó herido. Mejor de lo que esperaba. Amelia Bones y Ojo Loco, en la conmoción, se habían llevado a Sirius en silencio. Iban a tener que trasnochar para empezar a demostrar su inocencia. Para empezar, lo interrogarían bajo una poción de la verdad. Luego, habría montones de papeleo para meterlo en el expediente a primera hora de la mañana. Mientras eso sucedía, Dumbledore se apresuraba a reunir y sacar a todos los estudiantes del ministerio, que se llenaba a cada segundo. Todos los aurores fuera de servicio respondieron a la alarma, pero descubrieron que no eran necesarios, pues la amenaza ya había desaparecido. Todos en el ministerio casi se vieron obligados a formar una multitud alrededor del cuerpo verde sin vida en el suelo para confirmar que Voldemort estaba realmente muerto esta vez. Mientras tanto, el viejo director se abrió paso entre todos los demás frente a las chimeneas gripe para llevar a los estudiantes de vuelta a Hogwarts. Abriendo paso entre una Rita Skeeter demasiado ansiosa, que se moría de ganas de conseguir una entrevista exclusiva con Harry. ¿Qué reportero no querría una entrevista con el 2 veces asesino del señor oscuro? La razón por la que Dumbledore lo ignoró fue porque no quería arriesgarse a que Harry dijera nada más, especialmente a una reportera. Ignorar a la reportera en ese momento fue fácil, en parte porque Harry tampoco quería hablar con ella. Rita había roto ese puente con él por su forma de cubrir el torneo de los 3 magos. El reportero soltó una serie de preguntas, queriendo saber más sobre la herramienta o pistola Muggle que nosotros. Preguntas para saber si había perdido su magia o alguna otra explicación de por qué luchaba como un Muggle. Rita necesitaba respuestas para el panorama completo, pero este periódico estaba destinado a venderse solo de todas las cienas.
El titular y las fotos del enfrentamiento, con más fotos de un Voldemort muerto, venderían 1 millón de ejemplares. Aunque quería que el periódico fuera perfecto, le habría encantado culminarlo con una entrevista con el héroe Harry Potter. Todas las preguntas inquisitivas de Rita quedaron sin respuesta mientras las llamas verdes de la Red Flu envolvían a los estudiantes, listas para depositarlos de regreso en la escuela, en la oficina del director. Les gustara o no, esta noche había marcado un gran cambio en la guerra, pero aún quedaba mucho por discutir. Preguntas que Dumbledore necesitaba respuestas.